¿Cómo están? Buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Las personas que se conectaron en el curso de la mañana, soy el mismo, su amigo y servidor José Antonio González Castro. Estamos transmitiendo en vivo, en tiempo real, hoy miércoles 17 de febrero, siendo las 5 de la tarde con 40 segundos, ¿de acuerdo? En donde vamos a platicar de un tema que muchos ya lo conocen, otros lo están manejando, otros no lo aplican, y les damos la más cordial bienvenida a esta charla fiscal entre amigos, que hoy tenemos dos amigos de calidad, de primera línea, fiscalistas, muy jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces dicen que la juventud se impone, y les damos la bienvenida a este evento que es para ustedes, está pensado y diseñado para ustedes, a toda la familia de Facebook. Sean todos bienvenidos, ¿de acuerdo? Es un placer saludarlos, platicar con ustedes, desde luego, de un tema que a mí en lo particular siempre me ha gustado, que tiene algún aspecto financiero interesante, algún aspecto fiscal por demás muy significativo, que muchas empresas lo han aplicado a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo tanto, no se sorprendan que hablemos de las normas de información financiera, disposiciones domésticas mexicanas o normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, ¿de acuerdo? Que hablemos de las leyes mexicanas, ley de impuesto a la renta en particular, o de las leyes internacionales, porque finalmente, pues hoy todo se está homologando en este ámbito internacional. Entonces, sin mayor preámbulo, me presento, contador público y máster en Derecho Fiscal, que muchos ya nos conocemos, José Antonio González Castro, en donde como siempre agradezco su distinción, su apoyo, desde luego el tiempo que se toman para estar con nosotros. Y bueno, para que no extienda más el comentario, me da un placer y un gusto enorme presentarles a dos grandes amigos, antes que contadores, amigos, padres de familia, gente exitosa, y que realmente es un honor para un servidor estar con estas personas que, valga el concepto, son grandes amigos. Les doy la más cordial bienvenida a Octavio Rodríguez Espinosa, y el contador, que a lo mejor no lo conocen muchos, pero otros tantos ya, porque también tiene sus seguidores, el contador Francisco Peñalver. Paco, Octavio, bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Antes de empezar el tema, ¿cómo se sienten, Octavio, Paco? ¿Cómo se sienten? Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, contador. Pues muchas gracias a la capacitadora, profe, gracias como siempre. Pues nada, un gusto estar con ustedes y pues vamos a hablar de fiscal. De fiscal y de normas de información financiera. Pero bueno, para entrar en materia venía pensando, que ayer me quitó un poquito el sueño. Yo estaba pensando, ¿cómo voy a empezar esta plática? ¿Cómo la voy a disfrutar? Y me quedé pensando, y yo voy a decir algunas palabras, y díganme esa palabra con qué la identifican. Por ejemplo, si les digo, Ford, ¿en qué piensas, Octavio? Una marca. Marcas de coches, sí, de carros, exacto, de camioneta. Sí, claro. Si digo, por ejemplo, Paco, el concepto Harley Davidson, ¿en qué piensas? Motocicletas. Camionetas. Ok, camionetas. Si digo, Octavio, una marca que te va a resultar muy familiar, que debo decirle a nuestros estimados amigos que esta marca es real, así se llama, y cuando yo hablaba por teléfono, así me contestaban. Sí. ¿Te recuerdas la marca Highway? Sí, claro. ¿Qué vende esa marca? Esa marca básicamente su concepto es venta de playeras. Hoy por hoy también venden cualquier tipo de prenda, ¿no?, de vestir, pero siempre su dueño te decía, lo que hacemos básicamente es diseñar estampados, propiamente. Y así se llama la empresa, Highway. Hoy por hoy tiene presencia en toda la República. En toda la República. Sí, yo la veo mucho, por ejemplo, en los aeropuertos, en plazas muy importantes. Lados, ¿de acuerdo? Sí. Oye, Paco, y si yo te digo la palabra, menciona la palabra Kleenex, ¿a qué te suena? Pues es una necesidad que todo el mundo tiene. Lo ubica rápidamente con la higiene, un papel higiénico que todo el mundo necesita. Que todo el mundo necesita. Y todo el mundo sabe qué es y dónde está. Claro. Dónde comprarlo, que es lo importante. Así si hablamos de comercio, sabemos dónde encontrarlo, sabemos dónde comprarlo. Claro. Ahora, ¿por qué, amigos, por qué menciono esto? Porque una de las partes importantes es que las personas, en atención precisamente a sus sentidos, diciendo la marca,
o el nombre comercial o la frase publicitaria identifican el producto o el servicio. Así es. Y para los dos, si digo la palabra Cadefi, ¿a qué les suena? Claro, también. También una marca, ¿no? Claro, cursos, capacitación, talleres. Claro. Hoy el nuevo programa que tienen, y por lo que veo va a ser un éxito rotundo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Recuérdenme, ingeniero. Fiscal en serio. Fiscal en serio. Así es. Que está patrocinando un gran fiscalista, abogado, Rubén Santillán, que realmente los temas que maneja impecables, ¿de acuerdo? Ahora, diciendo esto, Paco, Octavio, de que la marca distingue el producto o el servicio, que uno ya de manera inconsciente, y permítanme, me disculpo, ojalá no me cobren regalías. Yo, por ejemplo, voy al centro comercial y pido una Bonafón. Ya ni siquiera pido agua, ¿me explicó? O pido una Tecate, que hasta se me antojó porque tengo sed. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la gente ya está identificando el producto, el servicio con la marca. Ahora, la palabra importante para empezar ya el tema en discusión: esas marcas que hemos mencionado, pregunta, ¿tienen algún valor? Por supuesto que lo tienen y deberían de tenerlo, ya que es el bien que tiene una entidad que no carece de una sustancia física, pero sí de mucho valor. Sí, porque genera beneficios económicos de manera directa o indirecta al dueño de la marca, al dueño del producto. Octavio, fíjate, algo interesante que a mí me ha pasado, no sé su experiencia personal, pero muchas empresas que conocemos, es más, yo podría decir algunas marcas, por ejemplo, de aerolíneas, no quiero decir en particular cuál, pero, por ejemplo, me han invitado a trabajar, empresas también ya a nivel transnacional, también me han invitado a trabajar, que venden, por ejemplo, productos picantes, por decirlo menos, mermeladas, ¿de acuerdo? Me acuerdo mucho de una marca que en su momento tomaba café legal, que al final del camino es una marca, ¿estás de acuerdo? Claro. Yo he observado que voy a las empresas y, como bien dice Paco, sí tienen un valor, que ahorita vamos a discutir esa parte, pero ¿por qué no están registradas en su contabilidad? Claro. Cuando muchas veces decimos, y eso es un mensaje a los amigos auditores, porque de acuerdo con las normas de información financiera, cuando yo solicito una opinión de un experto en materia de auditoría, ellos ponen en el dictamen, y no me dejarán mentir, dice, yo revisé los estados financieros del 2019 y 2020, ¿de acuerdo? Que están elaborados, y así lo dice, de acuerdo con las normas de información financiera, ¿de acuerdo? O las normas internacionales de contabilidad, dependiendo del tipo de empresa, con las normas de auditoría, ¿me explicó? Pero, y dicen, y la información se presenta de manera razonable. Ahora, aquí viene una crítica, un comentario, y quisiera saber su punto de vista. ¿En qué momento realmente es una información razonable? Cuando las NIT dicen, en la norma A1, párrafo 62, dice, para que sea una presentación razonable, se debe de cumplir, y yo agrego a cabalidad las normas de información financiera. Y es donde viene la parte importante. Si dices tu auditor, tu contador, que aplican las NIF, ¿por qué no veo reflejado tus activos intangibles, valga el ejemplo de las marcas, en tus estados financieros? Claro. Bueno, ahí hay varios comentarios, amigo, porque digamos el tema como tal es activos intangibles. Correcto. Que obviamente se relaciona como que la reina de esos intangibles para todo mundo conocemos, es la marca. Claro. Sin embargo, vamos a comentar en el transcurso de la charla que no es la única. Claro. ¿Ok? Ahorita que comentabas precisamente, oye, ¿cómo identificas tú propiamente? Te digo un nombre y luego identificas con tal o cual cosa. Efectivamente, las marcas como tal también cumplen una función social. Correcto. ¿En qué sentido? Digo, yo cuando lo estaba leyendo dije, a ver, ¿cómo funcionan como un valor social o una función social? Claro. A partir de que precisamente tú decías, cuando vas al súper, pues obviamente tú agarras, identificas, tú ya vas por el producto que normalmente tú quieres, así tal cual, las características, colores, presentaciones. ¿Por qué? Porque obviamente tú ya confiaste en esa marca. Claro. Por mucho tiempo, incluso cuando te casas, ¿no? Te dice tu esposa, no, es que yo tengo que seguir ocupando esta porque era la que ocupaba mi mamá, ¿no? Sí. Obviamente eso va generando un valor, tanto para la marca como tal, el impacto que tiene también con los consumidores, en el sentido de que te da esa labor social en cuanto te dice, mira, mi marca
es una cuestión confiable. Claro. Es una cuestión que no te va a poner en riesgo tu salud, ninguna situación de ese tipo. ¿Ok? Decías tú ahorita, invocabas la NIF A1, básicamente en lo que es el marco conceptual. Claro. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Te diría, bueno, ¿por qué muchas marcas no tienen reflejado ese valor? Ahí tendríamos que puntualizar y vamos entrando en materia, salvo tu mejor opinión, contador, pero vamos a entrar en materia porque si bien una marca es un intangible, también hay que atender en qué momento lo voy a reflejar yo en lo que es mi balance como tal. Claro. Si propiamente, ahí vamos a hablar de los tiempos o momentos en los que yo estoy adquiriendo en específico un intangible. Claro. Uno de ellos sería cuando lo adquiero de manera individual. Claro. Propiamente una franquicia, por ejemplo, Exacto. un diseño, un derecho, ¿de acuerdo? Yo lo estoy adquiriendo. Otra manera sería cuando estoy intercambiando uno por otro. Claro. Digo, por ir avanzando un poquito. Ya estaremos desmenuzando cada uno. Otra manera sería a lo mejor cuando tengo una concesión gubernamental, etcétera. O la otra es cuando precisamente yo lo genero de manera interna. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso de generarlo de manera interna? Por eso a mí me encantan las NIFs, porque precisamente esa situación me la establece la NIF C8, que es la que prácticamente hoy nos va a llevar de la mano, de la mano, precisamente, porque además, como todas las NIFs, es una regla muy clara, conceptualmente no nos deja lugar a dudas, y en el caso de que estemos, ahí ya te agarré la mano, amigo, perdón, en el caso de que estemos generando un intangible de manera interna, también vienen sus especificaciones. Desde luego. ¿De acuerdo? Desde luego. Y ya estaremos hablando de qué, yo te diría, ¿por qué no las registran? Porque precisamente una cosa es que yo lo esté generando de manera interna, que realmente me lleva a dos etapas, lo que es la investigación y el desarrollo. Claro. Pero en mi punto de vista y de acuerdo a lo que dicen las NIFs, el agarrar y decir, oye, hoy por hoy le voy a dar un valor a la marca como tal, ¿no? Eso es mi punto de vista, amigo. Yo, ahora sí que lo vamos a ir discutiendo. Claro. Porque sí está muy claro de qué manera yo le voy a dar un valor a esa marca. Si cumplo con esas dos situaciones que son la investigación y el desarrollo, entonces ya podremos darle entrada a esa partida al balance general. De otra manera, tendría yo que revelarlo. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Porque obviamente hay que atender esa situación de que si bien no le puedo dar entrada todavía como una partida al balance general, pues sí tengo la obligación precisamente de revelarlo. Porque evidentemente hay marcas que incluso vale más el prestigio que llegan a tener que los fierros mismos de la empresa como tal. ¿Estamos de acuerdo, amigo? Pero no hay que dejar de lado de que cuando nosotros lo reconocemos o lo registramos a través del costo de adquisición en cualquiera de las dos etapas, tanto de investigación y desarrollo, el valor del intangible es muy pequeño, comparado con la potencia que puede llegar a tener. ¿De acuerdo? Por eso es importante que dentro de las notas a los estados financieros se anexe un estudio y una evaluación tomando en cuenta los postulados básicos, el postulado de la evaluación, que dentro de la misma NIF nos marca la metodología para evaluar y revelar los activos intangibles. ¿Y la NIF A6 también? Revelación. Así es, correcto. Ya de acuerdo a lo que estamos comentando, y mis queridos amigos les comento, de que en todo proceso contable, en todo, se tienen que aplicar 3 reglas básicas y ustedes ya las empezaron a manejar en materia contable, que son, nada más para ir aterrizando, mis estimados amigos, las reglas de evaluación, que tienen que ser en cuestiones meramente monetarias, las reglas de presentación, ¿de acuerdo? Y las reglas de revelación, que las últimas, como bien lo apuntaba el contador Francisco, son a través de notas a los estados financieros. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ahora, ¿por qué menciono esto? Y de ahí la importancia y la pregunta que les hacía. ¿Por qué yo no lo tengo reconocido o no lo tienen ustedes reconocidos en sus estados financieros? Porque debo decirles, a lo mejor coincidimos o no, algo que yo me he percatado es que al reconocer un activo intangible, le da el valor real a tu empresa. Correcto. Y pongo un ejemplo, mis estimados amigos. Apenas tuve un caso con un cliente de que está facturando poco más de 120 millones de pesos al año. Digo que no es nada despreciable la cantidad, ¿de acuerdo? En donde alguien se interesó a propósito de que vende algunos servicios de tipo médico, para dejarlo ahí, y alguien se interesó, oye, yo te quiero comprar la empresa. Y me preguntaban, me preguntaban, oye, Toño, me ofrecen pagarme la empresa a el valor contable. Oye, ¿y cuál es la referencia? Quieren que tome yo
mi capital contable, ¿de acuerdo? Y todos los elementos que conforman el capital contable, ¿de acuerdo? Que es las aportaciones, utilidades, primas en colocación de acción, etcétera, etcétera. Le digo, ¿sabes qué? No tomes esa propuesta, porque tu valor de venta va a ser muy pequeño. Claro. Diles, salvo su mejor opinión, que yo te vendo la empresa tomando el capital contable como base, más el valor del intangible. Claro. Que en ese sentido, Paco, y bien lo decía Octavio, no nos podemos quedar solamente en la marca. Dime algunos otros ejemplos de intangibles que tú conozcas, que tú manejes. Claro, pueden ser los contratos, listas de clientes, logística, patentes, permisos. Y ahorita está mucho de moda el tema de la tecnología, los softwares, los programas. Todo esto forma parte del activo intangible. Y cabe mencionar que la riqueza de las empresas en la actualidad no son los activos fijos, no es el bien tangible. Del 100% del valor de una empresa en la actualidad, vamos a poner de ejemplo muy claro Cadefi, su intangible representa más del 80% del valor real de la empresa. Entonces, no hay que dejar de lado el tema, hay que darle profundidad y reconocimiento, porque las empresas no valen lo que en muchos de los casos nos dice el capital contable. Ahora, en base a eso, para que no vayamos dejando situaciones un poquito al aire, yo les preguntaría, ¿cómo definirían ustedes el concepto de activo intangible? Digo, denle una definición. ¿Cómo lo definirías, Octavio? Mira, básicamente, por eso te digo, me gustan las NIFs, porque precisamente ahí te dice tal cual como son las cosas, ¿no? Básicamente, el activo intangible se refiere, o el concepto, es un activo no monetario, evidentemente carente de materia física, del cual es identificable, ¿ok? Se tiene el control y del cual se esperan beneficios económicos futuros. Me encanta la definición. Ahora sí, te voy a decir como yo les decía en clases, te recordarás. Ahora sí estudias. Ahora te voy a decir, adelante, traducido al castellano. Básicamente se refiere a que es cuando o representa los costos incurridos, los derechos ganados o las prerrogativas que yo obtengo y que necesariamente, que yo controlo y que necesariamente me van a generar un beneficio económico futuro. Pero está bien interesante realmente el desmenuzarlo, porque dices, por ejemplo, ¿no? Oye, tengo el control. ¿A qué te refieres propiamente con que tenga el control? Básicamente que yo como entidad realmente espere ese beneficio económico futuro y que yo pueda limitar que esos beneficios realmente solamente se me representan hacia mí. Por eso ahorita que habló el contador que dice, puede ser un contrato, ¿no? Puede ser una patente, o sea, evidentemente es algo que carece de sustancia física. Sin embargo, yo tengo el control de eso. Totalmente. Puede ser de manera legal o contractual. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un... Paco, en ese orden de ideas, ¿cuál sería tu definición o acercamiento o qué resaltarías de la definición impecable que hizo Octavio? Porque finalmente así lo cita la norma, así lo cita la norma, que estamos jugando, para que nuestros amigos lo tengan presente, jugando con la NIF A5, definición de conceptos básicos de los estados financieros, y desde luego, ya lo mencionabas, la NIF C8, ¿de acuerdo? Que maneja en plenitud todo lo que tenga que ver con intangibles. Cuando uno no sepa algo, vete a las NIFs. Vete a las NIFs. Exactamente. Ahora, no hay que perder de vista, para que nuestros amigos también lo vayan palpando, desmenuzando, disfrutando, de que el activo intangible, y damos un poquito una línea, ¿de acuerdo? Debe de ser algo que sí existe, que debo llevar el control, que tengo que tener perfectamente identificado, y yo destacaría, Paco, el concepto último que dice que debe de generar beneficios económicos futuros. ¿Cómo se entendería esa frase, Paco? Bueno, primero que nada, al seguir con el concepto que nos comenta Tavo, debemos de tener el control. La mejor manera de tenerlo es un contrato de exclusividad o los derechos de la misma. ¿Qué nos va a dar esto? La seguridad que los beneficios por regalías, por comercialización, por venta o enajenación total o parcial del bien, nosotros seremos quien los cobre como entidad. Esa sería la parte importante. Y yo quisiera anexar al comentario que el tema de los intangibles es el valor desconocido de las empresas. ¿Sí? Nosotros podemos
ver a las empresas a través de sus marcas, a través de sus procesos. Y eso es lo que nosotros compramos, la confianza. Entonces, esa es la parte que al aplicar la NIF vamos a reconocer dentro de nuestra información financiera. Fíjate que eso se vuelve un tema complejo, porque precisamente, como comenta ahorita el contador Paco, dice, oye, es un valor no reconocido en la empresa, ¿no? De alguna manera, que a lo mejor se vuelve un poco complicado su cuantificación, pero que evidentemente debemos de tener como regla, como así me lo dice, lo conceptualiza la NIF C8, como regla yo debo de tenerlo identificado. ¿Y a qué quiere referirse? Como si fuéramos desmenuzando cada uno de los conceptos, que sea identificado, obviamente, que yo lo pueda separar, que yo lo pueda cuantificar, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que lo pueda comercializar, rentar, a lo mejor licenciar, ¿no? Sí, claro. Pero precisamente eso es lo que me define el hecho de que yo lo pueda identificar, que lo pueda separar, ya sea como un activo intangible, parte de mi empresa, como parte, pero está bien identificado, o que yo lo pueda vender en su conjunto. Claro. ¿De acuerdo? Eso es bien importante y es lo que de repente empieza a generar algunas situaciones problemáticas, entre comillas, porque dices, oye, ¿y cómo le hago realmente ya en la práctica? Porque esto suena muy padre y además, de verdad, siguiendo al pie de la letra, dices, sí me lo dice la NIF. Claro. Pero dices, oye, ¿y cómo lo aterrizo? Empezaría yo por a lo mejor un dato muy simple, muy obvio. ¿A quién le voy a tocar la puerta para decirle, oye, quiero darle un valor a mi marca? Independientemente de que no la voy a meter al balance, ¿ok? Pero la voy a reconocer, ¿de acuerdo? ¿A través de dónde? De las notas. ¿Cómo? ¿A quién recurro como tal? ¿Quién sería la persona especialista para que me empezara a dar ese valor, para que yo pudiera distinguir, obviamente, y decir, esté separable, porque lo quiero licenciar, lo quiero rentar, ese bien intangible? Claro. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo para darle ese valor? ¿De acuerdo? Primero yo abonaría a darle origen, a registrarlo. Claro. Porque podemos, de hecho, en muchos casos de las empresas ya tienen la marca, la usan, pero no tienen la legítima propiedad de la misma. Entonces ponen en riesgo la existencia de su empresa y de la misma potencialidad de la marca. Claro. Primer paso sería indefinidamente registrarla en el INPI. Ese sería el primer punto, registrar tanto los procesos, programas y demás. Formulación. Exactamente. Todo el derecho industrial, todos aquellos diferenciales de una empresa con otra, son lo que debemos nosotros de registrar y reconocer. Partiendo de ahí, ya buscaríamos, obviamente, mediante la misma normativa de la NIF C8, quien sea especialista en cada una de las ramas, porque no puede ser uno para todos, claro. No, claro. Por lo tanto, podemos concluir esta parte de que si reúno los requisitos que hemos comentado, que el activo, no hay que perder de vista que es un activo. Sí, claro, al ser activo, es un recurso controlado por la entidad, ¿de acuerdo? Que yo debo llevar el control, parafraseando lo que tú mencionas, y que me va a generar beneficios económicos futuros. Así es. Ahora, de entrada, y simplemente de entrada, para ir viendo algunas otras aristas, ese tema de beneficios económicos futuros ya lo tenemos a partir del año 2020 en el artículo 5, letra A, que nos habla de la razón de negocio. Claro. Entonces vean cómo se está explayando esto. Claro. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque algo que sí me gustaría definir, que en la práctica yo he visto, y no quiero ser peyorativo en el comentario, para que no me lo tomen a mal ni ustedes ni nuestros amigos. ¿Qué diferencia hay entre el reconocimiento de un activo, ¿de acuerdo?, y la revaluación de un activo? Porque son dos cosas diferentes y nos podemos confundir. Claro. ¿De acuerdo? Porque hoy por hoy la norma habla de un reconocimiento. Yo diría, es algo que internamente ya lo tengo, pero que no lo he reflejado en mis estados financieros. ¿Estás de acuerdo? Tal cual, claro. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia entre, repito, reconocimiento y revaluación? Bueno, a ver, Paco. En el tema del reconocimiento es revelar lo que ya existe, lo que tenemos en house, el know-how de nuestro negocio, revelarlo y representarlo en estados financieros, porque ese es el valor real de nuestra empresa. Totalmente. Y la revaluación, que ya no tiene efectos ni fiscales ni contables, simple y sencillamente es, digamos, actualizar el valor de un activo comprado en fecha anterior
actual. Ahora voy a hacer una pregunta muy precisa, Tavo. Okay. Discúlpame, dale, perdón, porque dale, como siempre es apasionante. Ya te he dicho, tú dale, que es tu programa. Bueno, ni cómo limitarlo, la verdad. No, okay. O sea, preguntas concretas, respuestas concretas. Dale. Por lo tanto, contablemente, y luego nos vamos a trastocar la parte fiscal. Ya. ¿El reconocimiento de un activo intangible está permitido por las NIP, sí o no? El reconocimiento, sí. Ok, ahora, ¿la revaluación de un activo como tal está permitido? No. O sea, que quede claro esto. Ya definimos lo que es un activo. Ya pusimos ejemplos de un activo. Que no es lo mismo un activo, ¿de acuerdo? Que se va a reconocer como activo intangible, marca, patente, nombre comercial. Yo siempre me he quedado pensando. Inclusive me voy al extremo. Este rato mencionaba de la moto, de la Harley. Me he enterado que hasta el sonido. Sí. De la motocicleta ya está patentado. Sí, entonces, eso es un activo intangible. Sí. A mí que me encantan los carros, enciende un Mustang, que yo pasas por esa experiencia y también es otra historia, ¿no? Sí, claro, el caballito galopante. Claro, entonces, amigos, vayan tomando notas. Sí. La evaluación, el reconocimiento de un activo intangible como tal, que sí exista, que es algo incorpóreo, sí está permitido por las NIP. La revaluación de un activo que ya tienen, que pudiera ser a lo mejor un edificio o pudiera ser mobiliario y equipo de oficina, que muchos de ustedes dicen, oye, es que yo lo compré hace 20 años, hace 30 años, y no olvidar que en 1993, y me queda claro, le quitaron 3 pesos a la moneda. Ceros. Claro. 3 ceros, perdón. Sí. Entonces, si algo me costó 15 millones, quítale 3 ceros, y hoy 15 mil. Sí. Y muchos de ustedes, y no quiero ser peyorativo, pues vamos con un actuario y revalúen ese activo y le dan 15, 20, 30 millones. Eso se llama simulación. Entonces, no estamos hablando de ese caso. Claro. Por eso la línea es muy delgada. De hecho, amigo, ahí abonando también en esa parte con respecto a los conceptos. Sí. Una cosa, digamos que como el género, hablando del género, el activo. Sí. La especie, el activo intangible. ¿Va? Prácticamente las dos definiciones son las mismas. Okay. Nada más que hay una situación muy, diría yo, fina, en el sentido de que en el concepto de activo termina rematando así, dice, que provengan de operaciones realizadas en el pasado. Claro. El activo. Claro. Y que se vea afectada económicamente la entidad. Claro. Es decir, los erogó. Exactamente. ¿Qué cosa que no pasa en el caso de los activos intangibles? Pero por eso decía género y especie. Porque evidentemente, no obstante que el activo intangible, como definición, no me lo dice, pues es evidente que siendo activo debe de cumplir con las reglas del activo en general. Totalmente. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. De ahí pienso que mucha gente de repente quiere hacer esa reevaluación, que dice, pues sí genera beneficios económicos futuros, o sea, cumple, le haces la prueba del activo y la pasa. Ok, sí, espérame. Pero como no erogaste nada más, no puedes empezar a reevaluar nada. Claro. Porque no lo erogaste. Claro. Porque no proviene de un evento del pasado que se vería en una transacción como tal. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Listo. Ahora, fíjense que me voy un poquito siguiendo con la NIP y luego nos metemos a la parte fiscal. Sí. Bueno, yo mencionaba, creo que en una sobremesa que tuvimos hace unos minutos, de que el activo ya reconocido en tus estados financieros, Paco ya daba un pequeño acercamiento de que tiene que estar registrado en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que por cierto, digo, todo es un proceso de aprendizaje. Alguien se preguntará, oye, ¿y ese INPI está regulado por alguna ley? La respuesta es sí, que se llama así, Ley, ¿de acuerdo?, de la propiedad industrial. Entonces, en base a eso, también otro tip, otro comentario, otro antecedente. Tengan muy presentes los siguientes 3 artículos. El artículo 87, 88 y 95 de la ley del INPI. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es, yo creo que uno de los puntos muy, muy finos, precisamente para que se le dé el beneficio financiero, y me voy a atrever a decir algo, y un beneficio fiscal. Pero sin embargo, ahorita nos metemos esa parte, nada más quise ponerla como preámbulo. Pero ¿qué pasa si el activo intangible, que hoy lo reconozco, y que tú decías, Octavio, que me debe de generar beneficios económicos futuros, y que le debo de dar seguimiento, me doy cuenta que no existen tal beneficio? Se puede ser, ¿estás de acuerdo? O puede variar. Existe un decremento. O puede mantenerse impecable. Porque yo he dicho también, hay activos intangibles que nunca pierden valor.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, de hecho también hace la definición la misma NIF respecto a los que pueden ser con una vida útil indefinida o definida. Así es. Considerando que la parte de la indefinida no quiere decir que sea forever. infinita. No, claro, no. De hecho, en el 2009 se hace la precisión en la NIF C8 de estos dos conceptos. Sí. De la durabilidad del activo intangible y del concepto de la separación del activo intangible. Claro. Así es. Sin embargo, bueno, vamos a dar por hecho, ¿de acuerdo? Que el activo intangible no en todos los casos me genera beneficios económicos futuros. La pregunta es, si llegamos a ese supuesto, ¿deben de seguir reflejados en mis estados financieros o qué hago? No, bueno, pero ahí nada para que no quede lugar a dudas. Sale. Para que califique como activo intangible, debe de cumplir con esas 5 características. Correcto, ¿de acuerdo? correcto. Ya las habíamos mencionado. Voy a repetirlas de volada. Que sea en este caso, un activo no monetario, que yo tenga el control del mismo, que sea identificable, que yo lo pueda ¿cómo se dice? Perdón, se me fue. Que me genere beneficios económicos futuros. Proyectarlo. ¿Ok? Y obviamente, si cumple con esas características, ¿ok? Es un activo. Y es un activo intangible porque carece precisamente, la quinta es que carece de una sustancia física. Bueno, vamos a pensar y dar por hecho que hasta ahí yo cumplo hasta con los bien, requisitos. Sale como tal. Pero por eso te decía, puede variar. Correcto. Porque a lo mejor yo lo estoy proyectando en el tiempo y digo, ¿qué crees? Le hago la prueba de ese activo y ¿qué crees? Sí cumple. Correcto. Bueno, entonces sin problema, aplícalo, porque además no es que quieras, lo deberías de reflejar como un activo intangible. Correcto. Pero ¿qué crees? Le tienes que aplicar una prueba de deterioro, que también es una situación muy importante. Nomás quiero precisar, amigos, que Octavio, por eso decía, hoy sí estudió y me da gusto, porque todos debemos de aprender algo diario. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque quiero destacar la palabra deterioro. ¿Qué es eso, Octavio? Como dice mi sobrinita, ¿qué es eso, tío? No entiendo. Es que de veras, yo cuando empecé ya a estudiar las NIF, la sigo estudiando y cada vez le vas aprendiendo más cosas. Que por cierto es un libro de ese vuelo, ¿eh? Un arma blanca. Un arma blanca. Un arma blanca. O es la Biblia del contador, ¿no? ¿Tienes dudas de que lo que te dice el sacerdote, eso? Ahí está. Pero fíjate, antes de seguir con el tema, ya que mencionas que es la Biblia del contador, la pregunta. ¿Cuántos ateos sabemos? ¿Cuántos contadores que tú conoces realmente aplican las normas de información financiera? Nadie. Es más, yo nada más pongo un ejemplo, y hoy lo vi en mi curso, que no me dio tiempo de aterrizar todo. Fíjate, uno de los puntos cualitativos, por eso el tema de irnos a futuro, ¿de acuerdo? Por los beneficios. Pero una característica cualitativa de los estados financieros, y otra vez regresamos a la NIP, que es apasionante, viene en la NIP A4, características cualitativas de los estados financieros, y nada más pongo una. Tienen que ser comparables. Yo pregunto, ¿cuántos estados financieros tú has visto comparables? No. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Haces. Y me quedo ahí, Tavo, porque si nos metemos que si al RID, que si a las notas de los estados financieros, que hacia las firmas de los estados financieros, no cumplen. No, pero al final de cuentas eso también sirve como una cosa, como tú dices, propositiva, para que realmente vayamos aterrizando esa parte. Me dice un colaborador en la oficina y tiene toda la razón. Dices que la verdad, sí está bien cañón llevar las contabilidades conforme a NIFs, porque sí no es cualquier cosa, ¿eh? La verdad es que no es cualquier cosa. Y mucho menos cuando las contabilidades se llevan dentro de la empresa, de manera interna. ¿Por qué? Porque el empresario no ha destinado los recursos para llevar bien su contabilidad, ¿no? Que es una parte importante. También. La verdad es que sí. Si nosotros, como contadores, promovemos el uso adecuado de las NIFs, le damos soluciones reales a las empresas. Cosa que no hacemos de manera cotidiana. Y todo esto lo menciono, amigos, porque vean, hay un término que en materia fiscal me llama mucho la atención, de que para que proceda una deducción, cito el artículo 27 de renta, fracción cuarta, tiene que estar debidamente registrada en contabilidad. Por lo tanto, si no registro de acuerdo a las NIP, pues puedo perder la deducción en materia fiscal. De cualquier concepto, llámese gasto, llámese inversión, llámese costo, etcétera. En la cuerda floja. Todos estaríamos en la cuerda floja. Sin embargo, volviendo al tema, Tavo, que es apasionante, ¿cómo entender, Paco, Octavio, el concepto deterioro y si le aplica al activo intangible? Claro, por supuesto. Primero es la baja de valor o el no
logro de los beneficios económicos presentados. Los activos intangibles están basados a los flujos proyectados. Entonces, si los flujos, ya sea por una situación económica adversa, vamos, un caso muy palpable es la pandemia, no llegamos a las ventas esperadas, a las utilidades esperadas, obviamente ese valor disminuye, el valor de la empresa disminuye y tenemos que reconocerlo. De la misma manera que nosotros estamos revelando el valor que nosotros esperamos, debemos de reconocer el deterioro de ese activo en el tiempo. Sin embargo, Tavo, Paco, para que más o menos vayamos aterrizando, ¿cuál pudieran ser algunos ejemplos de beneficios económicos futuros? Porque muchas veces lo damos por asentado, pero sí quisiera que aterrizáramos ese concepto. ¿Por qué razón? Porque nos tenemos que meter en unos minutos otra vez a la parte fiscal. Y como dicen las novelas, que en su momento yo era novelero, debo de confesarlo, ya pasando de la parte financiera a la parte fiscal, yo preguntaría, oye, ¿el activo intangible se considera como inversión para efectos fiscales? Ya lo que estoy preguntando, amigos, ¿el activo intangible se considera inversión para efectos fiscales? Y aquí hay dos posibles respuestas que espero lo que me digan mis amigos. ¿Sí o no? Sí, se considera. Sí se considera. Sí se considera. Artículo 32 de la ley del ISR. Bueno, el artículo 32 me habla de cómo determinó el monto original de la inversión. ¿De acuerdo? Y el 31 me dice que las inversiones, ¿cómo se van a deducir? Pero entonces, ¿estás de acuerdo, Paco? El activo intangible sí se considera como inversión. Y es donde empieza la parte bonita, porque ya tengo un beneficio económico futuro, que ahorita me van a decir cuál es, y al ser inversión, si ustedes checan el artículo 25 de renta, dice cuáles son las deducciones que en materia fiscal proceden. Y voy a parafrasear algunas: devoluciones, bonificaciones y demás sobreventa. ¿De acuerdo? El costo de lo vendido. Así es. Los gastos y vean las inversiones. Así es. Y que en el artículo 33 nos marca los porcentajes máximos, que en el caso del activo intangible es máximo el 15%. Máximo el 15%. Que claro, que cabe ahí mencionar, es el tope máximo. Y ahí es donde debemos ser muy precisos en la evaluación y el reconocimiento de nuestro intangible. Para no irnos a los 7 años, a los 10 años. Podemos irnos más dependiendo de las características y cualitativas y cuantitativas de nuestro activo intangible. Por eso es importante que al momento de revelarlo cumpla con la normativa de la C8. Totalmente. Pero bueno, regresando y luego ya vamos a ir pasando poco a poco lo fiscal. Nos quedamos que nos iban a platicar algunos ejemplos del beneficio económico futuro. ¿De acuerdo? Y entiéndase nada más para que quede también asentado, ahorita vamos a algunas preguntas, que el deterioro se va a dar contablemente de acuerdo a las NIP en los términos de la C15. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. Y yo diría, salvo la mejor aquí de los expertos, la opinión, de que si se da ese deterioro, debo de aplicar la NIP B1, que nos habla de la corrección de errores. Y tiene que ser retroactiva. Así es, retrospectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si estoy en el año 1 y ya reconocí el intangible, ahorita vamos a entrar en cómo se asigna el valor, porque es donde es la parte delicada, ¿de acuerdo? Voy en el año 1 y lo registré, cumplo con los requisitos, pero voy al año 2, sigo, el año 3 baja, el año 4 baja. Por eso quiero que me digan los beneficios. Y si fuera el caso, debo de aplicar el deterioro del activo intangible y hacer la corrección a mis estados financieros. Así es. El deterioro, básicamente, para decirlo en pocas palabras, lo que dice es mi diferencia o mi exceso que yo tengo el valor en libros con lo que hoy por hoy, una vez que lo voy midiendo el agua a los camotes, que totalmente. Digo, oye, aquí tengo mi valor en libros. ¿Cómo va bajando precisamente ese valor? ¿Y cómo estaría comparado año con año o cada que presentaría yo un estado financiero? Debería de estar revisando ese deterioro. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que los estados financieros por norma tienen que ser comparativos? Por supuesto, y dinámicos totalmente. En esta parte yo me quedo con una frase desde el año 2005, Octavio, que pasamos de los principios de contabilidad a las normas de información financiera, 2006. Y algo que me llamó la atención es que las NIP se van a ir actualizando. ¿De acuerdo? Se van a ir perfeccionando. Pero las NIP tienen que ser
flexibles. Totalmente. Flexible. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que no debemos de utilizar, que es un término también interesante, cuentas genéricas. Claro. Por ejemplo, yo diría, ¿en qué NIP me permite reconocer gastos varios? Ninguna. ¿Sí me explicó? Sí. ¿En qué NIP me permite reconocer hoy, por ejemplo, productos financieros? No. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Entonces tenemos que actualizarnos, amigos, porque de lo contrario, la parte contable está mal hecha y en consecuencia la parte fiscal está mal hecha. Claro. Hoy, por ejemplo, vimos un asiento que me comparte un contador, compra un activo de 826,000 pesos y vean, díganme si el asiento contable es correcto. Carga al activo fijo, ¿de acuerdo? 175,000. Ya. Carga a los dos deducibles la diferencia, 600,000. No. ¿Eso es correcto? No, debería de cargar la totalidad. Claro. Porque obviamente es una cuestión financiera. Totalmente. Pero lo que siempre hemos dicho, nos vamos siempre a la parte fiscal y dejamos de lado lo importante que es lo financiero. Exactamente. Para poner el ejemplo que comentabas ahorita. Oye, ¿cómo voy a representar, por ejemplo, tal cual lo que es mi beneficio económico futuro al momento de adquirir un intangible? Uno, que yo creo que nos va a hacer sentido a todos. Si en un momento dado, yo por mi modelo de negocio adquiero una franquicia, porque me conviene, porque obviamente yo en mi modelo de negocio digo, ¿sabes qué? Me conviene tener esta franquicia para tener presencia aparte de en este tipo de negocio como tal. ¿Okay? Obviamente esto tiene que venir aparejado de un estudio técnico. Totalmente. O sea, no nada más es agarrar y decir, como que siento que si le pego a ese negocio me va a dejar tanto. No, tiene que haber un estudio técnico del impacto que va a tener en mis ingresos, porque obviamente nadie va a invertir algo, financieramente hablando evidentemente, nadie va a invertir algo sin esperar una retribución como tal, un beneficio. Claro. Aparejado de eso, yo debería de tener un estudio técnico que me permite así como tal definir cuáles van a ser mis ingresos proyectados a un valor presente con su tasa de descuento y decir, me va a generar tanto. Pues yo creo que, perdón, discúlpame, sí, claro. Yo creo que se puede ejemplificar y vuelvo un poquito al término, a la empresa que tú y yo conocemos, que llamamos iWay. Yo creo que los inversionistas en su momento vieron el potencial de ese negocio y tú sabes perfectamente que en un par de años vendieron la empresa. Y lo que les interesó al comprador no fue la empresa per se. No, ¿qué le interesó? Nada. La marca. Claro. La marca. Así es. Y si ustedes se preguntan, y uno de los dueños lo dijo, si yo creé una empresa que fue exitosa por un par de años y la vendí en una buena lana, yo puedo crear otra empresa, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, para que realmente pueda seguir generando beneficios económicos futuros. Creo que es la parte bonita. Claro. Y que volviendo a los beneficios económicos futuros esperados, que son mayores ventas, es un ejemplo. Es claro, menores costos y mayor presencia en el mercado. Vean, resalto eso porque es emblemático, es la parte sensible, bonita. Paco dijo, beneficio económico futuro y puso 3 ejemplos. Incremento de ventas, ¿de acuerdo? Mayor posicionamiento en el mercado, ¿me expliqué? Y otro más, incremento de los mismos activos, porque eso también se puede dar, ¿de acuerdo? Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y eso de dónde lo sacó? Sencillo, señores, de la experiencia, y hoy por hoy lo retoma el 5 letra que vamos a entrar ahorita. Pero bueno, si me permiten, nos damos un espacio para atender algunas de las preguntas que nos están formulando. Si me ayudan, Octavio, Paco, adelante. Listo. José Eduardo Núñez Bautista nos pregunta, profe, nos manda un abrazo antes que nada. Gracias, con respecto al uso, creación y explotación de intangibles, ¿cómo cuidar el beneficio económico del beneficio fiscal? ¿Sería un esquema reportable? ¿Es una actividad vulnerable? Bonita pregunta. Claro que sí. Antes de contestarla, mi querido Eduardo, debo decirte que agradezco la pregunta. Agradezco tu interés por saber un poquito más y agradezco que nos hayas acompañado, ¿de acuerdo? Pero bueno, contestando, yo voy a dar un pequeño preámbulo. Contestando la pregunta de Eduardo y me voy a ir de atrás hacia adelante. Primer punto, hoy por hoy, atendiendo al artículo 17 de la ley antilavado o la ley PIORPI o PLD como lo conozcan, desde mi punto de vista no caemos en ninguno de los supuestos, ¿de acuerdo? Del artículo 17, ¿de acuerdo? Pero ahí la parte importante es cómo vas a registrar, ya sea in-house la marca, porque si la registras in-house, que
no es algo que muchos no entendemos, es algo que ya tienes en la empresa, que ya existe en la empresa. Yo decía, un recurso controlado, y simplemente por la mecánica de registro, salvo la mejor opinión de mis amigos, tendrías que cargar al activo intangible, ¿de acuerdo? Como un activo no circulante, no sé si están de acuerdo, sí, claro, con abono al capital. Correcto. Por simple mecánica. Claro. Y ahí se desprenden muchas cosas. Segundo punto, y yo ahorita mis amigos van a abundar en la pregunta. ¿Sería un ejemplo de esquema reportable? Yo diría que no, porque no cae en el supuesto del artículo 199, ¿de acuerdo?, del código, en la fracción sexta y en particular el inciso A, porque ahí nos habla de un concepto que se llama activos intangibles de difícil valoración. Si quisieran agregar algo adicional. Adelante, Paco. Precisamente por eso es lo importante de seguir la metodología de la C8. De las NIPS, claro. Si nosotros no seguimos las NIPS, obviamente vamos a tener un activo difícil de valorar. Claro. Porque no estamos siguiendo la metodología, porque la marca no está registrada, porque los procesos no están debidamente elaborados, que no tenemos materialidad y evidencia del dato que estamos revelando. Y yo creo que estaríamos trastocando, Paco, una situación de simulación. Es correcto. Porque si realmente existe el activo, cumple los requisitos, lo reconocen las NIP, ¿me explicó? Está registrado en el INPI. Claro. Yo creo que sería muy sensato asignarle un valor real, que es la parte también sensible en materia fiscal, porque dice la autoridad, a ver, ¿por qué le asignaste 10 y no 5? ¿O por qué le asignaste 10 y no 15? Bueno, pues hay un procedimiento, hay una metodología, ¿me explicó? Hay peritos especializados. Para asignar desde luego ese valor. Pero bueno, haciendo un preámbulo y ahorita continuamos. No sé si les apetecería un cafecito, una agüita. No, muchas gracias, sí. Para que agradezcamos aquí que a nuestros amigos que nos van a llegar. Bueno, aprovechando, salud. Salud. Que es agua, no piensen mal. ¿Qué es día hoy? Miércoles, ¿no? Miércoles. Sí, estamos transmitiendo en vivo. Miércoles. ¿De acuerdo? Gracias, vamos a disfrutar un cafecito, una agüita. Gracias. Lo que nos inviten aquí los amigos del staff. Listo. Estamos disfrutando, por alguna persona que se haya conectado un poquito tarde, estábamos platicando su servidor José Antonio, el contador Octavio Rodríguez y el contador Francisco, que hoy es un honor estar con nosotros, de cómo se pueden registrar contablemente, valorar y reconocer los activos intangibles, ¿de acuerdo? Estamos transmitiendo en vivo, miércoles, hoy por hoy, siendo ya casi las 6 de la tarde. Pero bueno, regresando con el tema de Eduardo, la pregunta, ¿qué más agregarías, Octavio? Bueno, es que ahorita que comentabas respecto a cómo sería el registro como tal de ese intangible, me quedé pensando y me llama la atención porque efectivamente, como bien decía Paco, pues debo de registrarlo, en la marca como tal, ¿de acuerdo? Pero yo te preguntaría, profe, sí. En ese registro contable que nos acabas de mencionar, se va al activo no circulante y el abono al capital. Mi pregunta de los 64,000. Sale. ¿Cuánto registrarías? Bueno. En pesos. Claro. Que ese es, yo creo que uno de los puntos emblemáticos. Y les voy a dar una parte de la cereza del pastel. Sí. Porque damos por hecho y por derecho que el activo intangible es real, que existe, que ya está posicionado en el mercado, que cumple los requisitos de la norma de información financiera C8. O sea, todo lo que hemos platicado, Octavio. ¿De acuerdo? Y que está reconocido en el INPI. De hecho, el artículo 95 que ya platicaba, me dice que ese registro se tiene que renovar por lo menos cada 10 años. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sale. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Y es parte de la pregunta de Eduardo. Aquí tienes que cuidar, Lalo, que realmente el beneficio económico futuro tú lo proyectes al tiempo precisamente que va a tener vigencia el activo intangible, que por cierto tiene que ser menor de la vida útil de la empresa. ¿Están de acuerdo? Claro. Ahora, y por otro lado, nos atrevimos, porque fue un atrevimiento, nuestra firma hizo una consulta directa a la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que al final de cuentas es una opinión sólida, es una opinión vigente, y en los términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, que se tienen que hacer preguntas sobre situaciones reales y concretas. Y después de una solicitud,
que realmente fue interesante, porque la propia solicitud de la opinión fue por lo menos de 15 hojas, de 15 páginas. O sea, bien sustentada, sí, ¿de acuerdo? Okay. Y la autoridad, en ese caso la Prodecon, nos dijo, sí nos dio una contestación como a los 3 meses. Dice, oye, tu consulta es de interés, pero por la parte, digamos, sustantiva, dame un tiempo adicional para que yo la estudie y te dé mi punto de vista. Y se tardó como 2 meses más. Y respuestas a mi petición. Preguntas concretas, respuestas concretas. ¿El activo intangible es un concepto como activo permitido? Sí. ¿Se puede registrar en mis estados financieros? Sí. ¿Se considera, y ya estamos trastocando la parte fiscal, ¿se considera una inversión para efectos fiscales? Sí. En consecuencia, ¿se puede deducir para efectos fiscales? Sí. Pero, insisto, lo que preguntaba Octavio, ¿cómo registro el valor? Pues sencillo, señores, sigan los métodos y procedimientos que la misma norma establece. Ya tienen que hablar con peritos expertos en la materia. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Yo, contador, no soy perito, ¿de acuerdo? Bueno, agradezco precisamente la atención, gracias. No crean que es whisky, algo parecido. Ese sí traes. Ese es de una marca, a propósito de una bebida energizante, ya que estamos hablando de marcas, me voy a permitir mencionarla, que se llama Gatorade. ¿De acuerdo? Entonces, salud con agüita, ¿de acuerdo? Bonafón o salud con Gatorade. Y los señores traen un cafecito rico y otra agüita. ¿De acuerdo? Bueno, salud y continuamos con otra pregunta. Saludcita, amigo. A ver la que sigue, por favor. Dice Leonardo García, reforzar la obligación legal o fundamento para ajustarse a la NIF o a las internacionales, las NIFs, bajo la óptica de aplicación estricta de la legislación fiscal mexicana. Tengo mucha curiosidad sobre el tema. Ok. Lo que comentabas, ¿no, Toño? Respecto a la fracción 4 del artículo 27, que me establece lo que son los requisitos para que yo pueda hacer ciertas deducciones, y que me dice que estén debidamente registradas en contabilidad. Bueno, ¿no? Yo agregaría, mi querido Leonardo, ¿sí se llama Leonardo? Sí, García. Que si tú tomas, simplemente porque esto, aun y cuando nosotros lo estemos disfrutando, pareciera muy sencillo, tienes que acreditar, aparte de lo que hemos comentado, de acuerdo a las NIP, para que esté debidamente registrado en contabilidad, que te genere, destacando el beneficio económico futuro, que el contador Francisco ya lo aterrizó con 3 ejemplos muy precisos. Yo agregaría, para darle el matiz fiscal. Okay. ¿De acuerdo? Número 1, que se considere, y quisiera explorar eso, como estrictamente indispensable. Y segundo punto, mi querido Leonardo, que tengas la razón de negocios. Claro. Con esos 2 elementos, agregando otra vez por tercera ocasión, lo menciono, inscrito en el INPI, porque por ahí tenemos también una comunicación interna entre la autoridad, y no lo estoy ventaneando, desde luego, donde sí me dice, como un primer acercamiento, que el activo intangible sí le puedes dar efectos fiscales, y se apoya mucho en lo que ya Francisco decía, que tiene que registrarse en el INPI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Y es donde, a través de ese peritaje contable del experto en la materia, cuidando estos requisitos, pues le asignamos un valor, que ese valor, salvo la mejor opinión, se tiene que registrar una sola vez en la vida de la empresa. Porque yo siempre he dicho, una vez registrado el activo, nunca va a crecer. Okay. Pero sí puede decrecer. Correcto. Creo que se entiende. Sí, pero ahí tengo un comentario, venga, prof, porque en específico te preguntaba yo respecto a qué es lo que se registra, porque evidentemente tú tienes la evidencia. Estamos hablando de la marca. Sí, claro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí evidentemente, pues para cumplir con una cuestión formal, la vas a registrar en el INPI. Sí. El registro te cuesta 2,813 pesos. Nada. Eso es lo que te cuesta. Nada, ¿no? Nada. Y esa es solamente la cuestión como transacción que tú puedes reconocer a partir de la marca que tú lo hiciste. Correcto. ¿Ok? Como proveniente de un evento pasado. Oye, para dejarlo claro, y evidentemente pues son puntos de vista, con todo respeto, y al final de cuentas también ya veremos cada quien, iremos sacando nuestras propias conclusiones. Claro. Pero si le hago esa prueba del activo y digo, ¿en qué se basa y realmente qué tanto califica mi marca? Dices, bueno, ok, pagué 2,813 pesos. De ahí en fuera la marca, tengo mi estudio técnico, cómo ha crecido, me va a seguir generando un beneficio económico futuro. Ok, sí, de acuerdo, pero realmente a mí me costó algo
esa marca como tal, cumplo con todas las de la ley de ese activo intangible para poder calificar como tal, porque incluso, y ese lo tengo muy clavado precisamente por eso, porque dice, el párrafo 67 de la NIF C8 me establece que lo que son nombres comerciales, marcas, generados de manera interna, no se podrán registrar como parte del activo intangible. Claro. Cosa diferente si ya te compro a ti tu marca, claro, y obviamente porque sí hay ya tiene un valor. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, para que no quede lugar a dudas en esta situación. Okay. Muy buena precisión de Octavio. Sin embargo, ahí es donde entra precisamente la expertise de ustedes o de nosotros en materia contable, en materia fiscal y, ¿por qué no decirlo?, en materia de la ley del INPI. ¿Estamos de acuerdo? Propiedad intelectual, propiedad industrial. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque yo, por ejemplo, les diría a mis clientes, para que potencialices el valor de tu activo intangible, y es uno de los métodos que reconoce la C8, haz un concepto que se llama adquisición de negocios, que está muy válido, ¿Sí? ¿de acuerdo? Y la B7. Pero nada más tengan cuidado en lo siguiente, mis amigos. Si haces un proceso de adquisición de negocios, salvo la mejor disposición de aquí de mis amigos, yo creo que estarías hablando de un concepto llamado enajenación. Porque yo un primer acercamiento, que sí tengo que ver lo que realmente gasté para reconocerlo, que es otro método de registrarlo, que estaría registrando cacahuates, ¿de acuerdo? Pero algo que no queda claro, y déjenme terminar la idea, es que alguien me ha preguntado, oye, Toño, ¿ese registro del activo intangible es una aportación o es simplemente la mecánica de reconocimiento? ¿Por qué menciono esto? Porque la NIF C11 del capital contable solamente divide el capital y quiero que me digan dónde entraría. ¿Capital aportado y ganado o capital ganado? ¿Dónde estaría ese registro? ¿En qué capital? Paco, ahora sí dime, Octavio. No, ok, bueno, abonando un poquito al comentario anterior de Tavo. Esos 2,800 pesos que se pagaron por el INPI estarían dentro de la fase de investigación y desarrollo de la marca. Por lo tanto, la misma normativa nos dice que se vayan a resultados. Claro. Ahora, el reconocimiento del valor de la marca in-house a través de peritos y demás, siguiendo la metodología de la adquisición de negocios, obviamente potencializaría el valor de la marca, claro, que ese sería el objetivo de registrar el activo intangible. Claro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos para hacerlo de la manera correcta? Bueno, contestando a la pregunta, en mi punto de vista sería un capital de aportación. Ok, aportado. Claro. ¿Por qué? Porque los socios, la empresa como tal, no ganó la marca. Hubo quien la fue... Pero fíjate algo importante, Paco, y perdón que te interrumpa, no estaríamos hablando de una aportación per se, porque no está saliendo dinero de la bolsa del socio. Porque es adquisición de negocios. No, pero en el registro, digamos, in-house. ¿De acuerdo? Porque simplemente estamos reconociendo algo que sí tenemos, pero que no está reflejado en mis estados financieros. No está reflejado, se va a revelar. Se va a revelar. Ahora, otro punto importante, nada más déjenme terminar la idea, es que otra fórmula que también se aplica en la práctica muy sana, no sé si les parezca algo familiar, es que puedo crear una holding, hablando en términos un poquito rimbombantes. Muchas de las empresas reconocen a través de la holding todos los activos intangibles del grupo de empresas. Eso también se valdría. Claro. Entonces, termina tu idea, Paco. Bueno, la parte esencial, entre que si es capital de aportación o capital ganado, la marca se genera, el valor de la marca se genera in-house. ¿Y de quién es la empresa? De los socios. Claro. O sea, no proviene de un acto mercantil totalmente per se de la empresa. Ni mercantil, ni civil, ni nada. No viene generado a través de la sustancia económica de la empresa. Claro. Viene a través de la experiencia, viene a través del capital intelectual de la empresa, de la misma historia que tiene la empresa. Claro. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sería un capital de aportación y obviamente se debe de repartir en las partes proporcionales que tenga el haber accionario en las constitutivas. Perfecto, muy bien. Continuamos con las preguntas, si nos permiten, bajamos un poquito. Fíjate que yo me voy a permitir leer la pregunta 3 y le mando un saludo porque ese rato Eder Fabián estuvo también en mi curso,
que bueno, y debo de agradecer a ustedes, porque yo me quedé con un buen sabor de boca, no de la comida, que también estuvo exquisita, y agradezco la atención de aquí de todo el grupo de staff, donde antes de salir al break teníamos una audiencia arriba de 1,800 personas. Creo que es algo bueno para nosotros, para Cadefi. Bueno, claro. Entonces, y estuvo precisamente Eder Fabián, que te mando un saludo. Y dice, saludos a los expositores Duda. Dice, diseños o estampados en telas podría ser un intangible. ¿Cómo se asignaría el valor? Mi punto de vista, Eder, sí se puede considerar como un activo intangible. Es más, simplemente que por cierto ya lo están quitando, Por ejemplo, sí, ¿cómo no? Por ejemplo, todos los productos, digamos, chatarra, ¿de acuerdo? El osito Bimbo, el patito del gansito y demás, el ¿de acuerdo? El negrito. Pero bueno, sin ser peyorativo, para no ser discriminatorio, ¿de acuerdo? Si yo tengo un diseño, ¿de acuerdo? Y ese diseño me genera, Eder Fabián, beneficios económicos futuros, caes en el concepto de activo intangible. Nada más, es más, yo diría, esto que tienes en tu mente, que Octavio tiene en su mente, también es un activo intangible. Claro, sí. En donde voy a regresar otra vez a la parte fiscal. ¿Qué no le gusta al fisco? Que exageremos en el monto del activo intangible que se pretende deducir. ¿Están de acuerdo? O sea, que sea algo razonable. Sí. ¿Están de acuerdo? Correcto. Precisamente, y vean los términos un poquito domingueros que estoy utilizando para que se sobreentienda. Paco. Okay. Bueno, en mi punto de vista, obviamente sí lo puede asignar. Totalmente. Claro que sí. Mientras cumpla con las 5 características del activo intangible, obviamente lo puede hacer. Hay que seguir los procedimientos necesarios para registrarlo, para patentarlo y obviamente documentar el proceso de creación del mismo. Porque para el tema tanto de logos y de estampados y de procesos hay que darle una historia desde los trazos, desde los colores, de matices de gris y demás. Para eso hay que documentarlo y claro que sí lo podría hacer. Ahora yo nada más preguntaría, para pasar a la siguiente pregunta de Rodrigo, ¿cuál creen que sea la parte, digamos, sensible entre el deber ser, la presentación razonable en los términos contables y no caer en una situación de simulación frente a un reconocimiento del activo intangible como inversión y en consecuencia deducción? Claro, yo ahí agregaría nada más para que a Eder Fabián le aporte un poquito también el hecho de revisar la ley de la propiedad industrial, que ahí me establece precisamente qué se va a considerar como un logo, como un diseño y obviamente qué tipo de diseños o logos yo puedo registrar, porque obviamente ya son como del dominio público, porque ya son de manera popular, incluso también las cuestiones esas de, evidentemente, el escudo nacional, etcétera, todo eso. En principio. Ahorita tú decías, oye, de forma, una cuestión formal. Yo le diría, si ya tiene esos diseños, lo primero como esos sí están generando, diría Paco, de manera in-house, de manera interna, te diría, hay que checar en cuanto a la NIFC 8 que esos activos intangibles que se generan de manera interna deben de cumplir con 2 etapas. La primera, de investigación, que a lo mejor es cuando estás en la prueba y error, o buscando nuevos diseños, buscando nuevas herramientas, etcétera. Eso definitivamente en la parte de lo que es la investigación, en esa etapa lo vas a llevar al gasto. Claro. Estás generando de manera in-house. Ya cuando tú determinas que ese diseño, que ese producto, que esa herramienta, etcétera, o esa idea o fórmula, ya está en cuestiones que se pueden comercializar o vender o funcionar hacia un tercero, pasa a la etapa es la etapa de desarrollo. ¿De acuerdo? Nada más separando esa parte le podríamos decir, regístralo, que cumpla con esos requisitos, que tengas un valor de esas 2 etapas y entonces sí podría... Y yo agregaría, Octavio, hablando de la ley de la propiedad industrial, el artículo 88 dice de manera puntual, un activo intangible es aquel recurso, parafraseando lo que hemos definido, de que se percibe por parte del cliente a través de sus sentidos sensoriales, en donde vas a identificar a través de ese intangible, llámalo marca y demás, el producto o el servicio que vas a comprar. Por ejemplo, hoy yo llego a la tienda, quiero un gansito. ¿Me explicó? ¿Qué es un pastelito? Podría pedir. Yo llego a la tienda y pido una Bonafón, que bien podría pedir agua. ¿Me explicó? O voy a la tienda, que no sé si exista, pido unos Marlboro. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy comprando? La marca. Es más, ustedes, y si alguien de los que me escucha es un inversionista o es un empresario, dice, pues yo me voy, por ejemplo, con Deloitte, o me voy con KPMG, o me voy
no sé si nuestra amiga en común, Grant Thornton, ¿te suena? ¿De acuerdo? Thornton. Que también es una marca, ¿de acuerdo? Y yo nada más diría, con el respeto que merece, que yo los llamo los Big Four, ¿verdad? Ajá, sí. Pues lo único bonito de ellos es que llegan con muy buenos trajes, son blanquitos, son güeritos, llegan en buenos carros, pero en conocimientos yo creo que ahí nos vamos, ahí nos vamos. Ahí se los dejo. Por eso decía, lo que tenemos acá sí es un activo intangible. Es más, yo podría decir, a lo mejor un poquito siendo, no sé, vanidoso, si me permite el comentario. El nombre de José Antonio González Castro yo ya lo podría considerar como un activo intangible. ¿No es cierto? Sí, claro. Porque la gente ya me ubica así. Sí. El profe, como me dice Lalo, ¿no? O el contador X. Sí, claro. Pero bueno, regresamos con las preguntas, si no me permiten. Me parece que es la misma pregunta de Rodrigo Ramírez. Sobre el beneficio económico futuro. No, esa es otra, ¿no? No, es otra. Perdón. Rodrigo Ramírez, buenas tardes. Sobre el comentario que acaban de realizar sobre qué beneficio económico futuro o mismo qué razón de negocios del artículo 5A del Código son lo mismo. Difiero en términos diferentes y objetivos diferentes. Saludos. Ok. En ese sentido de los beneficios económicos futuros, pues yo, a mi punto de vista, la razón de negocios y el beneficio económico esperado van de la mano. Van de la mano. Van de la mano. Sí, yo no puedo concebir una empresa que no tenga mayores ingresos, menores costos y más activos sin que tenga la razón de negocios. Claro. Esa sería la esencia. Bueno, entrando un poquito más en materia, que yo creo que muchos nos interesa el término, y voy a aprovechar con la pregunta 5. Me dice, y ahorita regresamos con Rodrigo, creo que se llama Rodrigo, ¿no? Rodrigo. Dice, pregunta 5, pero ¿cómo solventan el requisito del CFDI en la deducción del intangible? Yo en mi curso de hoy, que no llegué a la lámina, pero finalmente lo comenté, hay deducciones, en particular los gastos, que sí se requiere la emisión de un CFDI. ¿Están de acuerdo? Correcto. Pero hay deducciones que no se requiere el CFDI. Y voy a poner un par de ejemplos. Primero, lo que es, por ejemplo, recuperación de créditos incobrables. ¿Se merece un CFDI? No. Otro punto, fíjense. Lo que es el reconocimiento de la deducción de inversiones. ¿Requiere un CFDI? No. No. Es el caso. Por eso, dentro del proceso integral del intangible, ya sea a través de adquisición de negocios, que lo soportaría una acta de asamblea extraordinaria. Claro. La creación de una nueva empresa. ¿Están de acuerdo? Pero no CFDI. Ahora, en la parte fiscal, ya entrando un poquito más en materia, las reglas generales para la deducción, porque damos por entendido que el activo intangible, y ya lo decía Paco, si es una inversión, le asigno un monto original de la inversión de acuerdo al método que yo designe, ¿de acuerdo? Y en los términos del artículo 33 se puede deducir al 15%. ¿Sí queda claro? En base a eso, yo diría, parafraseando, ¿cuáles son los requisitos para deducir el activo intangible que coincide con muchos? Primero, por eso les decía, que el activo intangible sea estrictamente indispensable. Número 2, que esté debidamente registrado en contabilidad. Número 3, ¿de acuerdo? Que tenga una razón de negocios. Y es donde entramos precisamente a la pregunta, que la razón de negocios, ¿de acuerdo? Implica el por qué se hace algo en tu entidad. Porque no viene definido en texto de ley, viene por jurisprudencia. Sin embargo, el 5 letra A me dice que para que tenga esa materialidad que ya lo mencionó Paco, la razón de negocios implica identificar dos beneficios. El beneficio económico, que coincide con la parte de las NIP, y el beneficio fiscal. Pero, Paco, ¿qué es lo que no tiene que ser mayor uno de otro? ¿Sí recuerdas eso? Sí, claro. Adelante. El beneficio fiscal no debe ser mayor al económico en un 20%. Vean, el beneficio fiscal no tiene que ser mayor al beneficio económico. Nada más. ¿Podrías un ejemplo, Tavo, de eso? Sí, bueno, hay muchos, pero muchos. También hay una situación, yo creo, sí, vayámonos un poquito más allá en el concepto respecto a que ese beneficio económico razonablemente esperado. Correcto, ¿no? correcto. Yo creo que no se va a dar inmediatamente. No, claro. Yo creo que ahí es donde estamos haciendo como que esa comparación respecto al beneficio económico futuro. Claro. O sea, no quiere decir que exactamente sean
lo mismo. Claro. Pero es un beneficio económico razonablemente esperado. Totalmente. Que obviamente yo no voy a simular una operación para decir es que solamente me estoy generando una deducción per se. Claro, te decía, porque eso sería una simulación. Exactamente. Y estaría castigado. Sí. Voy a poner 2 ejemplos, uno muy normalito y otro ya muy extremo, ¿no? Okay. Por ejemplo, uno normalito que dices, oye, yo voy a realizar precisamente una inversión hoy por hoy de un activo. Ok. ¿Cuál va a ser el beneficio como tal que vas a tener? Porque de inmediato tú vas a tener en este momento un beneficio fiscal que es a partir de la deducción de esa inversión. Sí, ¿De acuerdo? Sí. Y me voy al otro extremo que dices cuando ha sido una cuestión muy, muy común, muy sonada, por eso la autoridad ya ha tomado cartas en el asunto, respecto a cuando dices, para que nos quede a todos muy clarito, cuando dices, oye, hiciste una operación totalmente simulada, correcto, compraste una factura. Ahí en ese caso dices, lo primero que haces es, a ver, ¿qué servicio te ofrecieron? Ah, pues una revisión a tal cosa, etcétera. Va. ¿Cuánto fue lo que te costó? 500,000 pesos. Okay. Ah, mira qué curioso. Normalmente para tu contador le estás pagando 12,000 pesos y resulta que para esto estás pagando 500. Sí, claro. ¿Cuál fue el beneficio? Porque en automático tienes un beneficio fiscal al momento de que esos 500 multiplícalos por el 30%, claro, y tienes como tal ese beneficio bajando tu impuesto. ¿Cuál fue tu beneficio económico? Oye, ¿qué me ahorró? ¿Qué me generó de ingreso? Claro. Ese es un ejemplo claro. Sale. Yo lo pondría un poquito más transparente, Tavo. Fíjate, vamos a suponer que yo tengo reconocido con el método perfectamente establecido, cumpliendo los requisitos, un activo intangible de 100 millones de pesos. 100 millones. Okay. Paco dice, yo lo puedo deducir al 15% anual. Entonces, en un año completo, desde luego, sería deducción fiscal 15 millones de pesos. Un ejemplo muy transparente es que el activo, y lo acabo de mencionar, no quiero un agua energizante o un producto energizante, yo quiero un Gatorade. ¿Qué estoy comprando? La marca. Yo quiero Bonafón, no estoy comprando agua, estoy comprando la marca. Yo quiero unos Ray-Ban, ¿qué estoy comprando? La marca. Es más, un ejemplo curioso, tengo una amiga que le mando saludos allá en Toluca, se compra una bolsa y le digo, oye amiguita, ¿cuánto te costó la bolsa? Fíjate cuánto me dijo, 80,000 pesos. ¡Ay, carijo! Yo no pagaría 80,000 por una bolsa, ¿eh? Ya. ¿Sí estás de acuerdo? Claro. ¿Qué están comprando? Es más, la ustedes marca, como damas contadoras va dirigida, dice, es que yo quiero zapatos de marca, quiero una bolsa de marca, quiero unos lentes de marca. Ya nada más falta que digan, quiero un esposo de marca. Pues ahí estoy yo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el beneficio económico, ¿de acuerdo?, esperado, pudiera ser el incremento de ventas. Y es donde viene el comparativo. Si yo compro la marca, estoy potencializando mis ventas, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, si mis ventas en este ejercicio rebasan los 15 millones, entiéndase que el beneficio económico es mayor al fiscal. Nunca puede ser al revés, porque carecería de razón de negocios. Y la autoridad lo puede considerar, al carecer de esa materialidad, de esa razón de negocios, como un concepto no deducible. Pero aclaro, no es el único elemento que debe tomar en cuenta la autoridad. Tiene que analizarlo de manera íntegra. Así es. ¿Sí me expliqué? Ahora, regresando con algo que yo les preguntaba a mis amigos, debo de cumplir con el concepto de que sea estrictamente indispensable. Y voy a parafrasear 2 ejemplos, quizás 3, que son extraídos de una resolución de la propia autoridad. Sale bien. Primer ejemplo. Una deducción, llámense hoy el activo intangible, el gasto, la inversión, como quieran decirle. Primer requisito, tiene que ser parte del objeto social de la empresa. Correcto. Sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Segundo elemento, tiene que estar relacionado con el producto o el servicio que yo venda. Porque si no está relacionado, puede inclusive disminuir, ¿de acuerdo?, o decrecer mi potencialidad de posicionamiento, de ventas y demás. Pero algo bien importante también coincide, debe de generar un beneficio in-house. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si no cumple esos requisitos del activo intangible, no es estrictamente indispensable. Pero me voy a salir tanto del tema porque son cosas que vienen a futuro. Fíjense. Mes de febrero, aparte de ser el mes del amor y la amistad, de acuerdo que ya pasó, un abrazo con todos ustedes, hoy en el mes de febrero es el plazo donde el Congreso de la Unión, hablo de diputados y senadores, van a retomar la reforma en materia de subcontratación, si están de acuerdo. Sí. Y
el día 8 de diciembre, que me queda muy claro, en la mañanera se firmó un acuerdo, tripartita, para que a partir del mes de febrero tengan 30 días y discutan y en su caso aprueben la reforma en materia de subcontratación. Ahora, ¿por qué saco el tema que van a decir? Nada tiene que ver con esto. Fíjense algo importante. De que hoy la disposición me dice que ya va a desaparecer la subcontratación, pero debo de vender un servicio especializado. Ahora, definan servicio especializado. Artículo 15, ¿de acuerdo? Bueno, 14 y 15 de la Ley del Trabajo. Propuesta, me dice, es algo que yo le debo de vender a mis clientes que no forme parte del objeto social. Entonces, la pregunta sería, si queda así la reforma, yo les preguntaría a ustedes, ¿sería deducible ese servicio especializado? No, ¿por qué? Porque no sería estrictamente indispensable. Parafraseando lo que está diciendo la autoridad. Entonces, volviendo con el caso, si realmente acreditan esa materialidad, esa razón de negocios, que el beneficio fiscal no sea mayor al beneficio económico, yo podría decir, atreverme a asegurar que el activo intangible sí procede como deducción en materia fiscal. No sé si estén de acuerdo. No, desde luego. Yo creo que realizar la evaluación de forma y de fondo, como lo establece la normativa, tanto nacional como internacional, nos dará los elementos necesarios para hacer la deducción. Totalmente, claro. Vamos a otra pregunta, si es que hay, por favor, si nos ayudan a bajar un poquito. Que ahí, aprovechando el comentario de Paco, que ahí sí hay una diferencia entre la normatividad nacional y la internacional. Sí, claro. Resulta que la internacional, a través de la NIF C38, ahí sí me permite el reconocer la marca como tal y meterla directamente a la que haya generado de manera interna. Fíjense, sí, una pregunta, gracias, es correcto, Otavo. Sí. Pero una pregunta que yo creo que es por demás importante. Vean qué dice la pregunta, que no sé quién la escribe, pero agradezco la pregunta. Dice, maestro. Bueno, creo que aquí los presentes todos somos maestros, ¿de acuerdo? ¿Puede el CEO, que es el hombre clave o el cerebro de una empresa, puede ser un activo intangible? Mi respuesta sí. ¿Tu respuesta? Yo difiero un poquito. Adelante. Porque una de las características del activo intangible es que debemos de tener el control. Sí. Y nosotros no controlamos que el CEO choque por la mañana. Entonces, todos esos conocimientos, todo ese potencial, lo podemos perder de manera súbita. Y obviamente, sí podemos controlarlo a través del contrato y demás. Aunque ahí podríamos tener una variante. ¿Cuál sería la variante? Que dentro de su contrato laboral exista una cláusula que todas las creaciones y desarrollos que haga el personaje no sean propias de él, sino de la empresa. Claro. Pero esa sería la variante. Sin embargo, no hay que perder de vista algo que a mí me encanta en las NIP, que es la sustancia económica. Así es. Que la sustancia económica, por definición, dice, debe de prevalecer sobre el efecto jurídico. A mí me queda claro, y nada más lo pongo como antecedente, y ahorita a lo mejor yo, Octavio o Paco pondrá su experiencia en su propio despacho. Yo, por ejemplo, hace unos años se filtró una noticia que decía, espero que ubiquen el personaje, el hombre más rico del mundo, de acuerdo, que está aquí en México, de acuerdo, que tiene muchas empresas, se enfermó. ¿Qué es el hombre clave? Es el cerebro. El hecho de enfermarse, que ahí es donde viene el tacto, Paco, que a lo mejor es donde diferimos. El hecho de que el hombre clave se ausente, se enferma o se muera, ¿de acuerdo? ¿A quién va a perjudicar? Sí. ¿Al hombre per se o a su empresa? A la empresa. Por lo tanto, ¿es un activo intangible? Sí. Es más, yo me pongo como ejemplo, y Octavio y Paco, yo diría, oye, ¿sería el mismo prestigio de mi despacho estando José Antonio al frente o puedo contratar a otro y con el mismo beneficio? No. Desde luego que no. Para poner un ejemplo más o menos similar, te diría en este caso un futbolista. Hoy por hoy que sabemos de esos contratos estratosféricos, claro, que ganan bien. Todo, ¿no? Dices, un futbolista como tal, realmente dices, ¿qué estás adquiriendo? Sí, evidentemente a la persona, el talento, ese es el punto, el talento. Porque decir a la persona está mal dicho, ¿no? Sí. Es el talento. Totalmente. Y obviamente, eso, ¿cómo registraría como equipo de fútbol? Imagínate la adquisición de un Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Es obviamente, tú lo vas a registrar porque sí te está costando,
y estás pagando los millonadas de lo que quieras, ¿ok? Pero ¿qué tal si el cuatito se rompe la pata? No, pues ya valió. Ya valió. Pero hasta eso, las NIFs me pueden decir realmente cómo tendría yo que registrar. Claro. En todo momento. Yo creo que en base a esto, para que no nos perdamos, y ahorita continuamos con otras preguntas, si es que hay, yo creo que, amigos, tendríamos que ir empatando lo que son las normas de información financiera y la parte fiscal. Sí, claro. Sí. Porque si no hacemos esa combinación, ese binomio, yo creo que nos podemos perder en la parte fiscal, inclusive trastocar una posible simulación. Correcto. No sé si están de acuerdo. Correcto, Ahora, correcto. en realidad, y no con el activo intangible, yo podría atreverme a decir que en muchas deducciones, digo, esa es mi opinión, los contribuyentes, no todos, están abusando en materia fiscal. Sí. ¿Me explico? Sí, porque cito otra NIF. ¿Qué me dice, por ejemplo, el postulado básico NIVA 2, que debo de relacionar los costos y los gastos con los ingresos? Que yo diría, en materia del intangible, está perfectamente identificado la marca, el nombre comercial, el contrato con la potencialidad de ingresos. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque va a ser, es más, yo me podría decir, si hoy los niños que compran productos chatarra, van a la tienda y digan, yo quiero un gansito, ¿de acuerdo? Y que ya no tenga el patito, el osito Bimbo, yo creo que sí les va a afectar a las empresas. Por supuesto. Sí les va a afectar a las empresas. Entonces es donde viene precisamente el deterioro, el efecto de intangible como tal, ¿de acuerdo? Sin menospreciar el producto, desde luego, y desde luego sin criticar si es sano o no sano. Simplemente hablamos en materia comercial, económica, de negocios. Correcto. ¿Sí queda claro? Totalmente. Es como un cliente, y simplemente lo dejo, ahí lo dejo. Fíjense, yo voy a una agencia y nada más vean, trastocando muchas partes. Yo quiero, por ejemplo, el auto que va a salir de la Ford o de la Chevrolet o de la Chrysler, el que va a salir en el 2022. Y la pregunta sería, ¿lo puedo pagar en efectivo? El deber ser me dice que no. Ahora piensen como empresario, ¿qué diría el gerente de la marca, el gerente de la tienda, el dueño inclusive? Pues véndelo. ¿Estás de acuerdo? Entonces es donde tienen que hacer una evaluación, una opinión conjunta para ver el efecto contable, el efecto fiscal y demás. ¿De acuerdo? Vean, ahí dejo el comentario. Ven. Okay. ¿Algo más que quieran agregar? O no sé si hay alguna otra pregunta para aterrizarla. Bueno, Seguimos. En base a eso, yo preguntaría, en su experiencia, Octavio, en su experiencia, Paco, si han visto o no han visto el activo intangible, ¿qué le sugerirían al contador en primera instancia? ¿Y por qué digo al contador? Porque yo creo que hay que entender que el dueño siempre dice, yo soy un ignorante, ¿de acuerdo?, de esos términos financieros fiscales. Sí. Si el contador me dice que sí, adelante. Si el auditor me dice que sí, adelante. ¿Sí me explicó? Sí. Si mi asesor financiero fiscal me dice que sí, adelante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto, Tavo, Paco? Porque el primer, no filtro, sino el primer obstáculo es el propio contador. ¿Qué dice? ¿Cómo puedes reconocer de la nada? Y es donde viene la parte fina. ¿Cómo puedes reconocer de la marca un valor, ponía un ejemplo, de 100 millones o de 50 millones? ¿De dónde sacas ese dinero? ¿Qué le dirías a ese contador o a ese asesor o a ese empresario? ¿Realmente estamos haciendo algo real o realmente estamos simulando? Bueno, yo creo que aquí cabría muy bien el comentario, y para que no quede lugar a dudas hasta lo que estamos hablando ahorita, el hecho no es de que yo le diga como tal, oye, ya hazte un estudio técnico, una valoración confiable de lo que es la marca, determínale un valor y mételo al balance. Claro. No estamos hablando de eso. Totalmente. De lo que estamos hablando en todo caso es, determínale el valor, haz tu estudio técnico y revélalo como tal. ¿En qué momento? ¿Dónde lo harías? En las notas a los estados financieros. Porque al final de cuentas, ¿qué le va a interesar también al cliente, al mismo contador? Oye, ok, no lo puedo meter porque evidentemente la misma NIF me establece que la marca como tal, que yo genere de esa forma, no la puedo incluir como tal, darle entrada como tal a los financieros. Sin embargo, las notas a los estados financieros prácticamente tienen la misma importancia que los mismos estados. ¿Por qué es importante? Porque imagínate, si dices, oye, los fierros de mi empresa valen 100 pesos. Eso es lo que vale realmente en libros. Pero ¿qué crees? Mi marca vale 20 veces más. No la estoy incluyendo al balance. Sin embargo, te lo revelo
con las notas, claro, porque ese es un valor totalmente aparte, que finalmente es trascendente, sí o no, por supuesto. ¿Para qué podría considerarlo? Pues para el efecto a terceros, la información que van a tomar, un crédito bancario, ¿no? O podría ser a lo mejor, y le estoy revelando realmente con ese estudio técnico, no lo voy a meter al balance, pero se lo voy a revelar. Esa sería mi primera recomendación hacia los contadores, hacia los empresarios, que reconozcan esas marcas. Y decirles muy puntualmente que estamos reconociendo un activo intangible y que no estamos revaluando nada. No, por eso Ahora, otra precisión que también pudiera confundirlos, porque luego se sacan ideas de la manga, así, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Pero me dicen, oye, José Antonio, estás cayendo en una simulación porque estás reconociendo el crédito mercantil y el crédito mercantil en los términos del artículo 28 de renta no es deducible. Yo creo que estamos confundiendo. Una cosa es el crédito mercantil o el guante que muchos empresarios lo llaman a decir el intangible como marca. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo. Yo diría que el activo intangible, posicionando la marca, hablando de marca, cumpliendo los requisitos contables, fiscales, razón de negocios, bla, 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 sí se puede considerar como, de hecho así lo define, si es una inversión, pero dentro de esa inversión está identificado como un gasto diferido. Correcto. Porque recuérdense que se clasifican en cargos diferidos, gastos diferidos y demás. Entonces, ya lo decía también Paco, deducir como tope, que ahí también entra mucho la experiencia del contador, porque si es intangible reconocido, me va a generar una pérdida o baja de la rentabilidad. Hoy los financieros hablan mucho del EBITDA, ¿de acuerdo? Que es precisamente el resultado contable antes de depreciaciones y de intereses. Para que vean realmente la rentabilidad de su negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienen que considerar una proyección para que sean conservadores. A lo mejor les queda muy ajustado el 15%. No pasa nada. Bájalo al 10, bájalo al 8, ¿de acuerdo? Pero que quede claro que la marca como tal sí es deducible con todo lo que hemos platicado, pero también hay que aclarar que no es el crédito mercantil. Que también es un activo intangible, porque hay que respetar la norma. Porque si yo deduzco el crédito mercantil, totalmente estaríamos hablando de una simulación. Adelante, amigo, dale. Yo para contestar a la pregunta de ¿qué le decimos al contador que se rehúsa en primera a la aplicación de las NIFs, en primera instancia? ¿No? Bueno, que se rehúsa, yo agregaría que no las conoce. No las conozca, sí. En segundo término, el activo intangible es el reconocimiento del valor real de la empresa. Y el empresario es lo que quiere saber. Muchos de los empresarios, si se les muestra una balanza, dicen, es que mi empresa no vale 5 millones. No vale eso. No vale eso. O sea, él quiere saber realmente cuánto vale su marca. Cuánto vale su empresa. Y muchas de las empresas valen a través de su marca. Así es. El valor de la empresa es la marca. Por eso yo decía, uno de los beneficios financieros es que te va a dar el reconocer el activo intangible, el valor real de tu empresa. O siendo conservadores, el valor razonable. Exacto. O el valor de mercado. Correcto. Para que yo tenga como empresa digamos, un techo. Para saber hasta cuándo quiero vender mi empresa. Por ejemplo, ya nada más les comento, hay una empresa que en su momento era muy exitosa, bueno, sigue siendo muy exitosa, y le llegó un tirador, que así se llama muchas veces en la práctica, y le decía, oye, fulanito de tal, para no omitir nombres, te compro tu firma, ¿de acuerdo? Y le ofrecía 40 millones de pesos. Suena interesante. Pero hablando del intangible, del posicionamiento y demás, porque no tanto es las ventas, No. Porque la idea es, y creo que lo podemos decir con toda transparencia, hoy si me dicen, oye José Antonio, oye Paco, oye Octavio, ¿tú estás posicionado a nivel nacional? Yo diría que sí. Sí, claro. Y eso obviamente no incrementa necesariamente mis ingresos, pero eso de ser posicionado, pues realmente te da una potencialidad impresionante. ¿Estás de acuerdo? Entonces, le querían pagar 40 millones de pesos cuando el valor a través del intangible era 10 veces más el valor en la empresa. Sí, claro. Entonces, el dueño va a decir, oye, pues mejor me quedo con mi negocio. Y esos 40 millones los recupero en un año. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, claro. Es donde viene precisamente la valoración. Y yo creo que algo muy sensible, y ya lo decía Octavio, es realmente definir con precisión, sin exagerar el valor razonable. Es un valor razonable. Es un valor razonable. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ahorita me dicen, no sé su opinión, me contratan en una empresa y me dicen, oye Toño, hazme una evaluación de mi empresa para ver en cuánto la puedo vender. Y hace proyecciones y demás y demás. Dentro de esas proyecciones va implícito el intangible. Claro.
Ahí también hay una situación importante, fíjate, porque aterrizándolo, digamos, a una cuestión más práctica, la NIF como tal te establece que un valor razonable es aquel valor ideal registrado en contabilidad al momento de su realización. Ese como definición. ¿Va? Ahora, yo te diría en otros términos, valor razonable es lo que un proveedor, ¿de acuerdo? Mejor dicho, un cliente esté dispuesto a pagar. Ok, claro. Está bien. Punto. Sí, pero hay una situación, lo que comentabas tú hace ratito, respecto al crédito mercantil. Correcto. Vamos a pensar ahorita, tú tienes obviamente, como es tu empresa, la de toda la vida, tienes ahí puestos obviamente años de trabajo, de tu papá, de tus hermanos, etcétera, una empresa familiar. Claro. Dices, oye, aparte de todo lo que realmente puede costar en una situación de un estudio técnico real, dices, pues es que aparte le quiero meter otros 10 millones por el valor estimativo, ¿no? Claro. Vamos a pensar. Dices, ok, si te lo pagan, adelante, pero eso sí, hoy por hoy una situación que las NIFs, tanto las internacionales como las nacionales, NIF C38 internacional, la NIF C8 nacional, han pugnado mucho, es precisamente por evitar esa diferencia. Vamos a pensar que nuestra empresa realmente vale 10 millones de pesos, pero que estamos pidiendo 300 millones. Correcto. Dices, oye, ¿cómo llegas tú a ese valor? Ah, pues mira, precisamente la idea de los intangibles es que podamos identificar nosotros cómo es que llegamos a ese valor, pero asignándole propiamente un valor a cada concepto. En este caso hablaríamos, oye, ¿tu marca vale? Sí, ¿qué crees que en ese diferencial de 290, mi marca vale 200 millones? Ah, ok, asignáselo. ¿Y qué crees? También tengo una cuestión que hice de invención, que no, finalmente fue también una cuestión interna, pero también esto, ahora sí que te vas a llevar esto y te vas a llevar esto, como los de las cobijas, ¿no? Y te vas a llevar también otro. Sí, pero asígnale como tal a cada cosa, sepáralo, identifícalo y entonces asígnalo. ¿Para qué? Para que ya la diferencia real, que sea lo menos realmente lo que va a ser tu crédito mercantil. Claro. De ahí la importancia. Exactamente. De hecho, la fórmula es del total de la operación, resta los activos netos y ese diferencial será tu crédito mercantil. Totalmente, totalmente. Así es. Ahora, fíjate, nada más un comparativo en materia financiera. Alguien me decía, y creo que tiene mucha razón, una cosa es vender la empresa como tal, que también va aparejado con un estudio financiero, en donde yo me atrevería a decir que para que yo pueda adquirir una empresa, ¿de acuerdo? Pues tengo que ver la rentabilidad de la misma. Por supuesto. Porque si la rentabilidad es chiquita, pues a lo mejor no me interesa. Quédate con ella, ¿no? Quédate con ella, exactamente. Sí. Pero al final del camino, diferente sería reconocer el intangible para que yo tenga al menos una referencia de cuánto vale mi empresa, al valor actual. Sí. Ahora, ¿dónde está la parte, yo creo que crítica o sustantiva? Que muchos financieros hacen proyecciones en donde tienen que valorar muchas cosas, cómo está el mercado, hoy el efecto del COVID, que parece curioso, pero, por ejemplo, hablando de hospitales, sin decir nombres, yo creo que 2020 y 2021 los hospitales crecieron como la espuma. Claro, por supuesto. Por lo que estamos viviendo, señores. Sí, desgraciadamente. Las funerarias, y tocamos madera, crecieron como la espuma. Sí. Pero ahí puede ser engañoso una proyección. Claro. Porque hoy ya que están saliendo las vacunas, por ejemplo, a nivel mundial, pues yo podría decir, y ojalá sea una proyección propositiva, que a lo mejor 2022 estemos libres de COVID a nivel mundial. Claro. Entonces, esos hospitales, esas funerarias que tenían ventas impresionantes, a lo mejor puede ser engañoso hoy el valor del intangible actual. Claro. ¿Estás de acuerdo? Porque serían años atípicos. Sí. Y creo que coincidimos en eso. Claro. Y por eso esas evaluaciones tienen que ser lo más exactas y sensatas posible. ¿Por qué? Porque obviamente también tienes que evaluar, por eso no cualquiera lo puede hacer. Claro. Tienes que evaluar a lo mejor la posibilidad, la continuidad de tu negocio dependiendo también de las competencias. Claro. Porque dices, oye, yo ahorita estoy en esta parte, pero puede tener un chorro de variables. Claro. Entonces tienes que darle un valor razonable en función de un estudio técnico, sensato, que realmente me dé el valor de la empresa. Totalmente. Que no sea nada más de que le voy a sumar y sumar cosas que yo pretendería, ¿no? Así es. Y eso va muy de la mano con el tema de licencias y permisos. Okay, Por ejemplo, podemos tener una intangible por un permiso de una explotación de alguna zona, algún tema gubernamental, o algo. Pero es de 3 años. Claro. Sí, claro. Sí. El valor de mi intangible tengo que proyectarlo a 3 años. Claro. Y por eso es la importancia de la evaluación en términos razonables, tanto económicos y para los efectos fiscales que les queramos dar. Porque podemos entrar en la simulación
en querer darle un valor excesivo al intangible, claro. Y peor aún, darles el efecto fiscal. Ahí es ser una revaluación. Ahora, yo creo que algo que también debemos de dejar muy claro es que el reconocimiento del activo intangible de entrada no es para bajar impuestos de manera inmediata. ¿No? ¿Me explicó? O sea, no es la intención, no es la razón del negocio. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, fíjense, cuando yo voy con el empresario, ya no tanto con el contador, con el empresario, me compra la idea, diseñamos el procedimiento, vamos para adelante, todo bien, todo bien. Sin embargo, podemos caer en una situación de simulación, como ya lo platicaban, por eso debemos de hacer proyecciones, ver el deterioro del activo intangible para ver si es razonablemente ese beneficio esperado o finalmente le echamos reversa. Y al echarle reversa, pues debo decirles que debemos de presentar declaraciones complementarias, pagando el efecto del impuesto que dejamos de pagar por ese reconocimiento del activo intangible que deducimos. Entonces, también es un tema interesante, pero el comentario va encaminado a lo siguiente. Yo voy con el empresario y me dice, a ver, José Antonio, ¿cuáles son mis activos intangibles? Y yo me quedo con un signo de interrogación. Oye, espérame, yo no soy quien te deba de decir cuáles si tú no son los conoces. ¡Claro! Exacto, sí. No, los activos intangibles, tu empresario, tu contador, tu asesor, me tienes que decir cuáles son. Yo, por ejemplo, les comparto una idea. Porque ya hablamos de contratos, de marcas, de nombres comerciales, inclusive de diseños, de logotipos. Una fórmula. De una fórmula. Yo siempre me he preguntado, Tavo, Paco, ¿cuánto crees que valga la fórmula de la Coca-Cola? Olvídate. Toda la vida. El número. Olvídate. El número mágico. Exacto. El número mágico. Ahora, la manzanita de Apple, ¿cuánto no valdrá? Sí. Porque finalmente estoy comprando la marca, ¿no? Así es. O HP, ¿cuánto no valdrá? Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? Que yo no soy quien deba de decirle al empresario cuáles son sus activos intangibles. Ustedes lo tienen que conocer. Abro un ejemplo y díganme si es o no activo intangible. Una vez en Toluca, yo llego a una empresa y me dice, voy a exagerar un poquito en los números, pero me dice, mira, yo estoy rentando un inmueble, pago 5 millones de pesos al año. 5 millones. Que por cierto, hablando de las NIP, deben de tener mucho cuidado, y más en las deducciones, lo que dice la NIP de 5, que nos habla de arrendamiento. Destacando que una cosa es arrendamiento como tal y otra cosa es prestación de servicio. En donde lo que está regulado es el arrendamiento, no el servicio. Digo, estoy parafraseando. Está bien, sí. Ahora, ¿por qué digo este ejemplo? Porque dice, yo pago 5 millones de renta al año, pero estoy tan bien ubicado, tan perfectamente ubicado, que me lo quieren subarrendar. Y el dueño, el arrendador, me lo permite. Y fíjense, me quieren pagar 20 millones de renta al año. La pregunta sería, ¿esa ubicación es un activo intangible? Sí. ¡Claro! ¿Por qué razón? Porque de entrada, y eso es sentido común, amigos, si yo estoy pagando como gasto 5 millones de pesos, pero me permiten que lo subarriende y me pagan un diferencial de 15 millones de pesos, eso se llama beneficio económico futuro. Claro. Ahora, si alguien se pregunta, porque hay obviamente contribuyentes, que voy a decir una frase que no es peyorativa, no es insultante, que son ignorantes supinos. ¿Qué es un ignorante supino? Aquel que debiera de saber algo, no lo sabe. Entonces me dice, oye, José Antonio, pues está padrísimo, pero la pregunta obligada, oye, ¿y esos 15 millones de pesos pagan impuestos sobre la renta? Pues perfecto. Ahora, algo que también tienen que considerar como una posible arista, y ya lo decía Octavio, el activo intangible, dependiendo quién lo tenga registrado, de acuerdo a la adquisición de negocios, a la holding, de acuerdo, inclusive, muchas veces yo he visto que lo reconoce la propia persona física. Pues porque dice, oye, la empresa es mía. Me queda claro, y a lo mejor nuestros amigos, y díganme si también es un intangible, regreso con el ejercicio, que yo me acuerdo perfectamente que a Juan Gabriel le quitaron un tiempo la exclusividad de su nombre por contratos. A Bronco en su momento, que fue un exitazo, le quitaron precisamente los derechos y luego se llamó el Gigante de América, o no sé cómo se llamó, no y estaba así y bajó así. ¿Por qué? Porque la gente quería escuchar a Bronco y no al Gigante de América. ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto. Y en ese periodo de Juan Gabriel, no sé si sepan esa historia, pero al final del camino no compuso en ese tiempo. Entonces dicen, bueno, pues si tú me quitas la primicia o me quitas mi imagen, pues cuidado, la exclusividad. ¿Sí queda claro? Pues estamos hablando precisamente de que esas personas emblemáticas
son activos intangibles. Sí, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, regresando a esto, tú lo decías, Tavo. Yo reconozco el activo intangible por un tercero, una holding, bla, 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 o inclusive la persona física. Tú decías, ¿y qué sugerirías? ¿Se puede rentar? ¿Lo puedo vender? Sí. ¿Causa impuestos sobre la renta? Sí. ¿Causa IVA? ¿Lo puedo aportar? Sí, ¿Cuál sería la mejor sugerencia? Sí, claro. Sin olvidar que si lo tiene una holding o la tiene una afiliada o una subsidiada o inclusive el dueño, no hay que perder de vista que son partes relacionadas. Sí, sí. Y cuidado con esto, porque ahora sí, Eduardo, si nos sigues hoy por hoy, debo decirte que operaciones entre partes relacionadas o venta de activos, incluyo el intangible, que ya sean deteriorados, ya sean depreciados, ya sean amortizados. Y si lo vendes a una parte relacionada, sí es un ejemplo de esquema reportable. Que por cierto, ya salió publicada las guías del llenado de la declaración informativa. Y yo se los dije, amigos, todo esto va en proceso, Decía, antes no teníamos el aplicativo. Sí, nos dieron a conocer, nada más saliendo un poquito del punto, nos dieron a conocer el minisitio de esquemas reportables. Luego nos dieron a conocer 28 reglas misceláneas para esquemas reportables. Que platicamos de ese tema, ¿te acordarás? ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte, ¿qué destacaría eso, Octavio? ¿Qué es lo más sano? Porque algo que debo decirles, salvo en la mejor opinión, el empresario quiere tener ingresos siempre. Sí. Y no quiere pagar impuestos. Sí, hombre. No quiere pagar impuestos. Sí. Hoy por hoy en mis cursos, ustedes lo han escuchado, ustedes también lo han escuchado. ¿Qué me dice la exposición de motivos? Que para incrementar la recaudación en el 2021, el SAT le está apostando a dos conceptos importantes. Civismo fiscal, ¿de acuerdo? Y cultura tributaria. Okay. ¿De acuerdo? Ahora, por eso menciono, el empresario dice, yo quiero el activo intangible, no quiero que se lo lleve a alguien, yo lo quiero tener controlado, insisto, a través de una holding, a través de mi persona. ¿Cuál sería la mejor recomendación financiera y fiscal? Claro. Sin perder de vista, y hoy estamos analizando un punto de cambio de accionistas y demás, que es un tema interesante, se los platico enseguida, porque había dos socios, la mamá y el papá. Y vean la gravedad, vean la gravedad. El papá se muere y le deja herencia a la mamá. La pregunta sería, ¿la empresa puede continuar? ¿Con dos socios nada más? ¿O tenía dos socios nada más? Tenía dos socios y se murió uno. Como decía la canción, tenía dos y quedó uno. Yo pregunto, ¿la empresa puede seguir funcionando? No puede seguir funcionando. Y hoy por hoy esa empresa, y si alguien me está escuchando de esa empresa, tiene que hacer algo inmediato. Sí. ¿Me explico? Porque está en una causal de disolución. ¿De acuerdo? Sí. Así tienen que manejar todo esto. Porque si no hacen las cosas perfectamente armonizadas, soportadas, con razón de negocios, todo lo que hemos platicado, pues podemos caer en una contingencia fiscal interesante. Sí. Por eso yo le pregunto a Octavio, le pregunto a Paco, ¿cuál es la mejor recomendación para el reconocimiento, para la deducción, para la acumulación del ingreso? ¿Y por qué no decirlo? Para que yo tenga el control de ese activo, para que no pase lo que le pasó a Bronco, lo que le pasó a Juan Gabriel. ¿Están de acuerdo? De hecho, ahorita una de las características que se mencionan precisamente que debe de reunir un activo intangible es que provengan de cuestiones contractuales o legales. ¿De acuerdo? Sí. Entonces dices, por ejemplo, oye, realmente hoy por hoy no puedo dar, debo reconocer a través de esta revelación en notas a los estados financieros, debo de reconocer lo que es la marca como tal o cualquier activo intangible, cualquiera. Lo debo de reconocer a través de las notas. De acuerdo. Oye, ¿le quieres dar un valor adicional al trasladarlo, por ejemplo, a una subsidiaria, por una adquisición de negocios? No olvidemos que los activos intangibles, como son separables, se pueden rentar, vender, licenciar, etcétera. Correcto. Porque están plenamente identificados, ya sea como una parte de lo que es la empresa, o como un negocio, digamos, como una enajenación del negocio, de negociación completa, ¿ok? ¿Quieres darle ese valor? ¿Quieres generarte un ingreso y que en algún momento también le puedas provocar, en este caso, un beneficio a tu empresa? Dices, oye, pues está permitido, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, lo tienes que documentar porque finalmente le va a dar un origen contractual, hazlo. Oye, pero que se ve mal porque es una parte relacionada, simplemente hazlo al precio de mercado, ¿ok? Documéntalo,
¿Y quién te diría? ¿Quién te impide que lo hagas? Vas a provocar un beneficio. Evidentemente hay que ver el beneficio que voy a provocar acá y el beneficio que me voy a provocar también acá. ¿De acuerdo? O sea, lo puedes hacer. Ahora fíjate, ya que mencionas eso, que realmente son aristas que deben de checar. Las dos partidas. Primer punto. Vamos a pensar que sí lo han hecho. Por ejemplo, yo quiero reconocer un intangible de mi despacho, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a las fórmulas, simplemente voy a reconocer el valor del intangible, si lo quiero reconocer in-house, en lo que efectivamente erogué, que es una cuestión chiquita. Sí. Pero a través de un proceso de adquisición de negocios, yo puedo decir, ¿sabes qué? Me quiero fusionar. Sí. Me quiero fusionar. Y en los términos del 14B del código, si reúno los requisitos, no es enajenación para efectos fiscales. Pero en los acuerdos de fusión, yo le voy a decir, yo quiero que mi activo intangible, que si es muy potencial, valga 100 millones de pesos. Cuando a lo mejor lo reconocí en 1 millón. ¿De acuerdo? Y ese activo intangible puede llegar a esa empresa que se va a crear o que me está absorbiendo y sí reconocer el activo intangible y ahí se quedan los beneficios. Es que de hecho ella tiene el derecho para reconocer. Lo que no se debe de hacer, salvo su mejor opinión, es que yo siendo persona moral, ya no la física, sino la moral, reconozco mi intangible, 1 millón de pesos, chiquito. ¿De acuerdo? Hago un proceso de reestructuración. ¿Me explico? Reestructuración. Llámese asociación en participación, fideicomiso. La idea es que no sea enajenación para que no pague impuestos, pero se traslada a una persona relacionada. ¿De acuerdo? Ella de entrada va a reconocer el beneficio fiscal por la deducción del intangible. Pero quiero que me lo rente a mí, parte relacionada, para que yo tenga un beneficio. ¿Eso se puede? ¿Se vale? Ya sería una simulación. Eso ya sería una simulación. ¿Por qué razón? Porque la sustancia económica, repito, dice que si se queda el activo intangible en donde, aun y cuando haya contratos, siga utilizándose, nunca salió de la empresa, eso es como un backup, ¿de acuerdo? Por eso establece la NIF que debe de prevalecer la sustancia incluso sobre la cuestión. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que esto, señores, sí puede tener un potencial de beneficios. Hay que saberlo manejar tanto contable como fiscal. Pidan asesoría de expertos en la materia, en donde debo de ser también transparente. A la autoridad a lo mejor no le gusta. Pero al final del concepto, y tú, Octavio, no quiero robarme tu frase que decíamos en la comida. Finalmente, la autoridad sí reconoce el intangible como una deducción, pero no le gusta que, tú decías en unas palabras muy tuyas, que abusemos de ¿qué? De la asignación del valor. Claro. O sea, lo que está cuestionable es el valor. Eso tiene que estar sustentado. Claro. Lo comentábamos hace un momento. La autoridad, dada la metodología del cálculo y evaluación del activo intangible, podrá no reconocer el valor que yo le estoy dando, más no desconocer la deducción. La deducción, totalmente. El activo intangible, bajo la normativa nacional, bajo las NIFs, bajo la ley del impuesto a la renta, el código, nos permite hacerlo deducible en el porcentaje máximo del 15%. Claro. Que nosotros podemos, de acuerdo a las proyecciones y al mismo funcionamiento de la empresa, reducirlo al 10, al 5, es válido. Ya es cuestión interna. Pero aquí lo único cuestionable de manera real y de fondo es el valor que nosotros le demos al intangible. Es por eso que tenemos que hacerlo de manera razonable, siguiendo el principio de los postulados básicos de evaluación. Ahora, fíjate, en la realidad, y te pongo otro ejemplo. Aquí una empresa muy cerquita por el rumbo de Iztapalapa, yo me di cuenta que un asesor le recomendó, reconoce el intangible, y fíjense nada más lo que hicieron. Cargo al activo intangible 100 millones de pesos con abono a capital, y no hay más nada. No hay más nada. No. Eso generaría contingencias, problemas fiscales o problemas penales. Por supuesto. De todos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Que es otra arista que tienen que evaluar, ¿eh? Por ejemplo, vamos a dar por hecho, más no por derecho, que reconoces tú un intangible. Llámalo como quieras, ¿eh? Marca, nombre comercial, bla, bla, bla. Página web, claro. Sí. Es más, algo que me quedó claro muchas veces contigo, y hablo en cuestión personal, decía Octavio, yo quiero crear mi página y los invito a que consulten su página, ¿de acuerdo? Porque a través de la página ya me cayó un cliente. Tú lo mencionabas, Tavo. Entonces, la página web, ¿de acuerdo? Es un potencial de
posicionamiento, ingresos, ¿de acuerdo? Hoy esta plataforma, y de verdad no me dejarán mentir, lo que son charlas fiscales entre amigos, ¿de acuerdo? Y recuérdame otra vez el nombre, ¿Fiscal qué? ¿En serio? En serio. Fiscal en serio, que también va muy, muy bueno, ¿de acuerdo? Y vienen otras proyecciones, aparte de los cursos, realmente eso es un potencial de activos intangibles. Que hay que platicar con Cadefi. Hay que platicar con Cadefi. Yo creo que vamos a hacer una negociación. Claro. Que ese rato me decía, oye, tienes más de 1,800 asistentes a tu evento. Yo me quedé pasmado, ¿eh? Antes me entusiasmaba con 300, ahora me dicen que debo llevar así. No, y deja tú, luego lo siguen viendo y lo siguen viendo. Se reproduce. La reproducción, mientras esté la vida del post es 8,000, 9,000. Sí, pero el comentario va en el siguiente término. Yo creo que muchos, a lo mejor por ignorancia, o a lo mejor por desconocimiento, o a lo mejor porque quieren tener un beneficio fiscal, que no hay consistencia, no hay fundamentación, no hay razón de negocios, no hay estrictamente indispensabilidad, y se aventuran. Porque eso es aventurarse, a reconocer un activo intangible y lo inflan. ¿Qué comentario merece la reforma de este año en el artículo 40, letra A, que dice que el tercero relacionado con el contribuyente o el representante legal es solidario? Porque finalmente estamos en esa situación, que a lo mejor pudiera ser algo semejante, pudiera ser yo, Octavio, o pudiera ser tú, o pudiera ser tú. ¿Por qué razón? Porque ya está la figura de asesor fiscal, ya está la figura del asesor independiente que a través de un contrato o de un convenio asesore al contribuyente trastocando la comisión de un delito. El mismo 5 letra A que ya hemos platicado de la reforma, finalmente me dice, una cuestión es la recaracterización de un acto, pero esa recaracterización, si no tiene una razón de negocio, podemos llegar a cuestiones penales. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que una simulación en todos los aspectos, pero en particular el reconocimiento de un activo intangible, que mucha gente dice, oye, hoy creé mi empresa y yo quiero reconocer el intangible, ¿se puede? Definitivamente no tiene historia, no está posicionada, nadie lo conoce, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué comentario le dirían al empresario que debe tomar en cuenta para no caer en eso? ¿Por qué razón? Porque está la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Está en los términos del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está la prisión preventiva de manera oficiosa. ¿Sí me explicó? Entonces, esto no es tan seguro. Es más, hoy por hoy me habla un cliente y me dice, oye, Toño, ya me están requiriendo porque me pagaron por asimilables a salarios. Ándale. Y hay también cuidado con eso, Tavo. Porque al final de cuentas, la empresa lo deduce. Pero aparte le pagaron más de 75 millones. Y aparte le pagaron, sí, claro. Bueno, ¿quién es el tercero relacionado con el contribuyente? Él, ¿no? Pero bueno, así como ya un poquito por el tiempo, Tavo, Paco, ¿cuál sería un poquito la recomendación en aspectos ya generales y en particular para el empresario? Yo siempre he dicho, yo quiero que el empresario duerma y duerma bien. Que le dé tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque siempre estamos con la zozobra. Oye, ¿y mi contador hizo las cosas bien? Yo me acuerdo mucho en los cursos, cuando eran presenciales, estaba el dueño y estaba el contador a un lado. Y como que decían, oye, el contador dijo, ¿y lo estás haciendo bien? Oye, José, ¿lo estás haciendo bien? Y como que viene esa sinergia de que no hay realmente confianza en los contadores. Y qué pena. Qué pena. Claro, qué pena. Claro. Porque debemos de, obviamente, cumplir con la obligación de la toma de protesta, vender un servicio ético, desde luego remunerado, pero que no me contamine a mí como contador y que lo que yo voy a asesorar no contamine a la empresa, ni a los socios. Claro. ¿De acuerdo? En ese orden, ¿qué diría? Bueno, primero que nada, yo le diría al empresario que volteara al interior de su empresa para reconocer el valor real de su empresa. Que se aperture a los nuevos conceptos, en este caso el activo intangible, para poder reconocerlo en primera instancia. Reconocerlo ya sea a través de las notas de información financiera o meramente nominal, para saber realmente cuánto vale su empresa. Después de ello, obviamente, dado el procedimiento que nosotros sugerimos, a través de un experto, acercarse a una asesoría realmente con las
características necesarias para desarrollar el servicio de la evaluación del activo intangible, sí darse la oportunidad de desarrollar un activo intangible. Y me atrevo a decir que el hecho de que no evalúen sus activos intangibles, de que no reconozcan sus activos intangibles, pone en riesgo a la empresa. Correcto. El no reconocer el valor de nuestra empresa, nuestra marca, nuestros logotipos, nuestras patentes, pone en riesgo a nuestra empresa. Entonces, mi comentario final sería: reconoce el valor real de tu empresa, dale forma y reconoce el activo intangible, en tus estados financieros y darle los efectos legales, contables y fiscales pertinentes. Obviamente tomando en cuenta la razonabilidad del mismo. Ok, muy bien. Tao. Sí, pues básicamente coincido mucho con Paco respecto a que el mensaje debería de ser mucho hacia los empresarios, porque obviamente la idea cuál es, normalmente un empresario, y tú lo comentabas ahorita, prof, decías, oye, precisamente voltean, ven al contador, estás haciendo o no lo estás haciendo, pero tener también esa apertura para decir, oye, realmente no te quieras hacer de repente deducciones que no existen. En este ejemplo que decías, oye, le voy a inyectar 100 millones de pesos de un plumazo nada más o un asiento contable, y las consecuencias que puede traer, básicamente que sí reconozcan financieramente todo lo que haya que reconocer, y para eso nos ayudan las NIFs, evidentemente, pero que también no se dejen engañar por situaciones que pudieran traer una consecuencia futura, que ya puede llegar al ámbito penal, por cuestiones que nos quisieran vender espejitos. Claro. De decir, simplemente por pura lógica, porque llegan convencidos, oye, ¿sabes qué? Mira, tiene un valor tu marca, simplemente ya tienes una posición a nivel regional, etcétera. Ok, sí, espérame, pero eso no está reconocido todavía, porque propiamente no pagaste por ello. Claro. Entonces, situaciones como estas, pues ahora sí que hay que acercarse precisamente a un experto para que dé ese punto de vista y que no se dejen guiar por eso. Fíjate, yo quisiera concluir un poquito por cuestión de tiempo, y si hay una pregunta la atendemos con mucho gusto. ¿Qué les parecería, amigos, el siguiente planteamiento? Muchas veces yo he sugerido, oye, si tienes la incertidumbre de darle un beneficio fiscal, pues no llegues a ese nivel, quédate en el beneficio financiero. ¿Estás de acuerdo? Correcto. No le des efectos fiscales. Correcto. Digo, cuando tengas duda, no tengas el soporte y demás. Pero también se podría valer, desde mi punto de vista, fíjense, reconocer un activo intangible en una empresa, ¿de acuerdo? Sí. Que sean socios comunes, hacer una adquisición de negocios y después a lo mejor un reembolso de capital. La pregunta, con ese movimiento, ¿realmente le puedo asignar dinero al socio? Yo pensaría que sí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso sería una simulación? Yo considero que no. Simplemente es una razón de negocios. Si me ayudan a leer esto. A ver, pues aquí es un reconocimiento del licenciado Santillán, colaborador aquí de KDFI, y pues se suma a los comentarios positivos a su persona. Maestro, un saludo y gracias por la mención. Su tema es impecable y no dudo que en el corto plazo podamos compartirlo juntos, un tema de manera colectiva en KDFI. Felicito a sus invitados, muy bien. Faltó sumar algunos vértices jurídicos que estoy seguro que complementan este análisis que expone. Lo he escuchado y me llevo conocimiento nuevo que construye a mi lado contable y fiscal, desde cómo lo han expuesto. Enhorabuena y pronto lo invitaré a usted y a quien sea. Lo importante es sumar visiones constructivas. Pasen estupenda noche. Ojalá que su comentario lo pasemos. Gracias al licenciado Santillán. Bueno, pues yo quisiera agradecer para concluir, porque el tiempo ya nos está ganando. Mi querido doctor Rubén Santillán, yo he sido siempre un fan de tu persona, de tus conocimientos. Hoy te felicito por el nuevo proyecto que tienes, fiscal, se me olvida, mi amigo. ¿En serio? Fiscal en serio, no sé qué pasa. Yo creo que sí me tienes que invitar a ese programa, y desde luego yo te invitaré con mis amigos impecables, grandes personas, de acuerdo a este tipo de charlas fiscales entre amigos, que me gusta porque lo disfruto y tú lo sabes. Y desde luego me encantaría, de verdad, y ojalá pueda hacer un compromiso, lo digo al aire, para que podamos compartir una experiencia de este nivel en el tema que tú sugieras, que tú manejes, y desde luego yo sería bendecido por compartirte mis conocimientos, mi experiencia, la parte contable, la parte fiscal, que tú sabes que me encanta. Entonces, gracias por tu comentario, bienvenido por estar presente en este tipo de eventos, y desde luego la familia KDFI, un abrazo para todos. Entonces, mi comentario final es:
valúen la parte del activo intangible, apliquen las normas, como ya lo decía Paco, contables, fiscales, jurídicas, y tengan mucho cuidado de no caer en simulaciones, de no exagerar en los montos. Y desde luego, puede tener un beneficio, desde luego, con mucho gusto. ¿Sale? Entonces, gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima. Paco, muchas gracias. Gustavo. Octavio, un abrazo y desde luego, si me ayudan a leer esto. Muchas gracias. Agradecimiento a Facebook. Bueno, a todos básicamente muchas gracias, al doctor Rubén Santillán por su comentario. La verdad es que también somos fans de él. Sí. Y pues muchas gracias a todos. Y desde luego, gracias y saludos a todos los internautas que así les menciono, que es la familia Facebook, y desde luego a toda la familia Cadefi. Un abrazo solidario, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Saludos, gracias. Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.